tradicional que tenga la información, y así va a seguir. Buenas noches, España, y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Bueno, la situación en España es calamitosa. Un gobierno directamente marcado a sangre y fuego por la corrupción. Un presidente del gobierno que ha sido denunciado por uno de los miembros de las cloacas, como ayer sacamos, diciendo que Pedro Sánchez es el director de orquesta de la corrupción. Directamente. Él y Santos Cerda. Los audios que van saliendo son pruebas contundentes de una trama de corrupción, de una trama mafiosa sin precedentes, de una trama donde hemos visto, amigos, de todo, hemos oído de todo. Y lo peor de todo es ver, luego veremos, la actuación de la televisión española. La televisión española. Es increíble, amigos, los mamporreros que hay, que con lo que está saliendo intentan despitar a la población con una supuesta trama patriótica, de la UCO patriótica, para meterse con Ayuso. Es increíble. O sea, sacan unas conversaciones entre dos guardias civiles y dicen, oye, pues se hace frío, hace calor. Y los tertulianos diciendo, madre mía, cuando estamos hablando de la Rosa Nostra en vivo y en directo. Una organización que funcionaba principalmente desde arriba, según lo que acaban de oír ustedes del Confidencial. Estamos hablando que Pedro Sánchez y el señor Santos Cerda pues tenían línea directa con los dos principales miembros de las cloacas. Era Leire y el señor Javier Pérez Dolcel. Estamos hablando que Javier Pérez Dolcel, que era el miembro de la cloaca, uno de los empresarios que actuaba en esa cloaca del Partido Socialista, ha sido el que ha señalado directamente a Pedro Sánchez. Estamos hablando de que Pedro Sánchez y Santos Cerda ha sido traicionado directamente por esos miembros de la cloaca. No es que haya venido la UCO, no es que se hayan hecho grabaciones extrañas, no. Un miembro de la cloaca traiciona a Pedro Sánchez y a Santos Cerda y le señala directamente como responsables directos. ¿Qué es lo que hacían todos estos señores? Pues básicamente hacían lo siguiente: iban contratando abogados de un nivel bastante alto y los iban situando en los casos que afectaban al sanchismo. Entonces estos abogados que de alguna forma controlaban los casos. ¿Para qué? Pues para que no se les fuera de las manos pues la información y tener todo el rato acceso a la información, al sumario, y poder controlar que esto no se fuera de madre, como al fin se ha ido. ¿Qué es lo que hacían con estos abogados? Pues intentaban hablar con los empresarios que estaban afectados por estos casos de corrupción, intentaban convencerles de que si encontraban información contra la UCO o contra el coronel de la UCO, o información contra los jueces que estaban asediando a Begoña Gómez o al hermanísimo de Pedro Sánchez, pues tendrían protección judicial. ¿Protección judicial de qué tipo? Pues con la Fiscalía. Si ustedes ven el caso de la Fiscalía, en el caso del hermano de Sánchez, amigos, hizo un recurso de 125 páginas, diciendo que no había caso. O sea, haciendo el ridículo. Y el fiscal, en el caso de Begoña Gómez, es otro abogado defensor. Pero en esa realidad que iban trabajando las cloacas, ¿qué es lo que pretendían? Pues que estos empresarios afectos por diferentes casos de corrupción ayudaran a las cloacas a conseguir pruebas contra jueces o contra la Guardia Civil o contra fiscales que estuvieran asediando al sanchismo, como hemos dicho. Todo eso, amigos, es una auténtica trama mafiosa liderada, según este señor Javier Pérez, desde Moncloa. El auténtico arquitecto en la sombra era Pedro Sánchez Pérez Castejón y el señor Santos Cerda. Y los dos principales miembros de las cloacas, que eran los que ejecutaban todos estos procesos, pues ya lo saben, Leire
Leire Díez, y el empresario que le hemos comentado anteriormente, el señor Javier Pérez Dolcel. En definitiva, una trama perfectamente establecida con el fin de utilizar las instituciones del Estado, la Fiscalía, la Abogacía del Estado, el Tribunal Constitucional y todo lo que cogieran para intentar, amigos, desacreditar a jueces y paralizar cualquier caso que afectara a la familia de Pedro Sánchez o a miembros del partido sanchista. Una trama sin precedentes en la historia de España. Y a estas alturas de la película todavía están la Icharrondo and Company hablando de que si la abuela fuma, que si Ayuso, que si las residencias. No, señores. Esto no se ha visto en la historia de la democracia española. Solo faltan los muertos corriendo por el río Manzanares. Es la cosa nostra en su grado sumo. Luego hablaremos, porque han salido nuevos audios de cómo pretendían acabar con la juez del caso de Hermano Sánchez. Es increíble, increíble. Y seguirán siendo audios, porque les han cogido con el carrito de los helados. Estos son como Mortadelo y Filemón, o Anacleto, agente secreto. La verdad que esta gente no es profesional. Pero eso sí, amigos, utiliza las instituciones del Estado, utiliza los bajos fondos como si fuera una mafia de las peores que hemos conocido. Mientras tanto, ¿qué ha pasado hoy? Hoy el señor Feijóo por fin va a convocar a la gente a una gran manifestación. Por cierto, que luego hablaremos directamente de esa manifestación que está en Moncloa y que pretende, por supuesto, pues que sea una manifestación, que sea un antes y un después, la manifestación que se ha convocado en Moncloa, porque es cierto, muchas veces vale más una manifestación enfrente del Palacio de la Moncloa que otra de 1 millón de personas, pero todo suma, amigos, y hoy Feijóo ha convocado a todos los españoles a sumarse a una gran manifestación el día 8 contra todo lo que está pasando. Además, se habla ya abiertamente que hay que hacer una moción de censura. Es verdad que los números no dan, es verdad, pero que vamos a retratar a los socios de esta cloaca, a los socios de la Rosa Nostra, amigos. Hay que retratarlo. Si el señor Feijóo se presenta, puede estar hablando todo el tiempo que quiera, puede estar días hablando, utilizando todos los medios de comunicación para que la gente se entere de con quién nos está gobernando y pueda retratar directamente a los socios de Sánchez, que son tan colaboradores necesarios en toda esta corrupción como el propio Pedro Sánchez. No hay que olvidarse. Vamos a escuchar al señor Feijóo, amigos, convocando a todos los españoles y hablando ya directamente que estamos ante una mafia. Solo faltan los muertos en el Manzanares. Ha llegado el momento de que la mayoría de los españoles decentes entendamos y reaccionemos ante lo que está en juego. El partido, el gobierno y la familia más directa del actual presidente del gobierno están rodeados de corrupción. Todas las personas de su confianza, antes de llegar a la Moncloa, están imputadas. Pues efectivamente, estamos hablando que todas sus personas de confianza estén imputadas, porque según las informaciones, además, que ayer salieron, el famoso Gallardo, que es vergonzoso, hoy haya entrado ya como miembro del Parlamento extremeño para que le juzgue el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, cuyos jueces, alguno de ellos ha colocado el Partido Socialista. O sea, lo que pretenden es que le juzguen sus jueces. Por eso ha hecho ese aforamiento, que es un fraude de ley en toda regla, señores. Pero, lógicamente, lo que a ustedes ayer se les habló es que el señor Gallardo podría ser el cuñado de Pedro Sánchez. Podría tener una relación sentimental con el hermano de Pedro Sánchez. Por eso ese aforamiento a toda velocidad. Porque ya estaría el cuñado 1, el del hermano, el cuñado 2, el de la mujer. Estaría también, lógicamente, el padre, que tiene el caso Playboy, que se tiene que mirar. Estamos hablando de su mano derecha, el señor Ábalos, el fiscal general del Estado, la mujer. Y de ahí, amigos, empiezan ustedes a tirar de la manta y podemos estar 2 horas recitando a todos los que tiene implicados el Partido Socialista. Pero mientras tanto, como hemos dicho, una manifestación que se ha convocado en Moncloa, donde cientos de personas
han ido a gritar a Pedro Sánchez que tiene que ir a prisión. Esto, amigos, ya no es cuestión de que dimita Pedro Sánchez, no es cuestión de cambiar un gobierno por otro. Se tienen que levantar las alfombras, todas. Se tiene que investigar hasta la última peseta. Y eso es lo que tienen que prometer los líderes de la derecha. Vamos a quitar a Sánchez, pero vamos a investigar hasta la última peseta, para que no se vuelva a repetir esta corrupción sin precedentes, que la Cosa Nostra, que la Rosa Nostra de nuevo llegue al gobierno, amigos, porque lo que no podemos permitir que una organización criminal disponga de las estructuras del Estado como se está disponiendo en estos instantes. Estamos hablando de que tienen prostituidos prácticamente a la mayor parte de las instituciones del Estado. Muy pocos jueces, muy pocos fiscales. Y también tienen cogidos y comprados a policías y Guardia Civil. Hay que hablar que utilizaron al famoso comandante que estuvo cuando llegó Delcy, que era mano derecha de Marlaska, que le mandaron a Venezuela, a la embajada, que luego formaba parte de la trama. Se reunió también con la tal Leire para buscar porquería, para acabar con su compañero, el teniente coronel de las balas. En definitiva, lo que estamos viendo ahora es para que las calles revienten. Y la manifestación de hoy en Moncloa es un ejemplo. Esa misma manifestación que se hizo en Ferraz, en Moncloa petó los días. Luego, atención, no se vayan, vamos a conectar en directo, vamos a ver si esos valientes llegan a las puertas del Palacio de la Moncloa, si pueden cercar el Palacio de la Moncloa, y les iremos informando. Pero mientras tanto, las primeras imágenes pidiendo que Pedro Sánchez vaya a prisión. Véanlo. Y como hemos dicho, conectaremos con nuestro querido Javier Pérez Roldán, que está directamente allí y nos irá informando. Hablarles también de una cosa muy importante, la televisión pública española. Es una auténtica vergüenza, es vomitivo, es cómo se prostituye. Es que con su dinero, amigos, con su dinero, se está intentando engañar a la gente para que la gente no sepa que existe una Rosa Nostra, que está utilizando las instituciones del Estado para acabar con todos aquellos que investigan la corrupción que afecta al presidente del gobierno. Y que salga la señora Icharrondo, que es una vergüenza nacional, es el ejemplo de lo que no hay que hacer en el periodismo, es el ejemplo de cómo prostituir la información por los 500.000 euros que le pagan a la empresa con la cual trabaja. Es el ejemplo de lo que nunca hay que hacer, del desinformar, de engañar, de hacer propaganda de un partido político. Y lo peor de todo, porque si fuera una televisión privada, pues lógicamente que haga lo que quiera. Pero que ustedes tengan que pagar a esta elementa para que diga cosas como la que a continuación van a oír, escuchen. Me parece que ha sacado a colación una cuestión interesantísima, Juanma, ¿no? Y sobre todo sobre el espíritu de nuestra profesión, ¿no? Porque, claro, podríamos pensar que estos audios, que son grabaciones filtradas de forma interesada, cortadas, son periodismo. Vamos a hacer periodismo y vamos a aportar el contexto para que ustedes sepan de dónde salen estos audios. No son audios de la UCO, que salen porque sí. Están vinculados con un caso que desde el lunes se está juzgando en la Audiencia Nacional. Y para eso vamos a ampliar la información para que ustedes tengan un poquitito de periodismo, un poquitito de contexto con Irma. Pues aquí la tenemos. O sea, lo importante, amigos, no es que estemos hablando de una mafia que directamente está destrozando la nación, de una mafia que estás con ella o te aplasta. De una mafia que intenta acabar a los jueces que intentan hacer justicia, a los guardias civiles que investigan. No, vamos a ponernos en contacto. Los audios, hay que ponernos en contexto. Son audios interesados. Oiga, los audios
son escalofriantes. Me da lo mismo de dónde vengan. Los audios que han salido son audios que en cualquier gobierno de Europa, cualquier democracia seria, hubiera triturado al presidente de gobierno. Si Pedro Sánchez no supiera que si dimite no va a prisión, hoy dimitiría. Pero sabe, amigos, en estos instantes sabe perfectamente que su destino como presidente de gobierno tiene una condición: evitar ir a prisión, evitar que su hermano vaya a prisión, evitar que su mujer vaya a prisión, evitar que su cuñado vaya a prisión, evitar que su otro cuñado vaya a prisión. Ese es el objetivo de mantener el gobierno a toda costa y utilizando a la basura política de Europa, a los partidos políticos, amigos, terroristas, golpistas, racistas. Lo vuelvo a repetir, la basura política de Europa. Pero claro, comparados esos partidos ya con Pedro Sánchez, está al mismo nivel, o peor, de basura política. Y es que mientras tanto, amigos, la gente se pregunta cómo todavía puede haber 7 millones de personas que voten a Pedro Sánchez. Hombre, teniendo a hinchabarrondos o a señores Ruiz, que se dedican a manipular directamente, a manipular la información, con intereses espurios de partido político. Hay que recordar que el señor Ruiz decía que no iba a haber apagón, que era un bulo. O la Hinchabarrondo decía que el hermano de Pedro Sánchez, que era un bulo, que no había dicho que no sabía dónde estaba su puesto de trabajo. Llegó a decir eso en una televisión pública. Eso es un insulto a todos los españoles. ¿Pero por qué? ¿Por qué todavía hay 7 millones de personas? Pues básicamente porque Pedro Sánchez ha generado un muro de odio entre los buenos y los malos, entre la izquierda y la derecha. Y así nos lo relata la señora Ayuso. Escúchala. Pienso que no va a ser una cuestión de esperar a que la corrupción acabe con un presidente, además, a cuyo electorado parece que le da igual todo esto. Una cosa, bueno, quizás porque han levantado un muro y porque están reviviendo lo nuestro es horrible, pero mira lo de enfrente. Enfrente está Franco, enfrente está la guerra civil. Han levantado un siglo de historia de España y lo alimentan cada día de manera perfectamente medida con el dinero de todos para que siempre el enemigo sea Franco y la derecha y la ultraderecha, de manera que ellos puedan cometer cualquier atrocidad. Así que el escenario a corto plazo es duro y es difícil, pero pienso que aquí cada uno tiene que dar su mejor versión y lo están haciendo muchos jueces, muchos fiscales, muchos periodistas, rectores, representantes de la sociedad civil, empresarios que están dejándose la piel y dando su mejor versión, porque España fue un país que se levantó precisamente porque otras generaciones basaron su forma de comportarse bajo el concepto de las cosas bien hechas. El pundonor, el respeto al prójimo, el que no siempre tenía que haber una ley para que te dijera dónde estaban los límites. Somos adultos y ya sabemos lo que era correcto, lo que no. Pues cada uno desde su posición tiene que dar su mejor versión y, por supuesto, no dejarse de obligar por el gobierno que intenta utilizarlo todo. Funcionarios, instituciones, poderes del Estado, etcétera. Y amigos, la verdad que en todo lo que estamos viendo, pues lógicamente es increíble, es increíble. No solo les digo que se manifiesten, que protesten. Nos están robando la nación, nos están robando directamente en nuestras caras. Una panda de rateros. Y para ratero profesional, el señor Gallardo, el presunto cuñado de Pedro Sánchez, el que dicen que está aliado con ese gran músico que no sabe tocar ni la pandereta. Hoy en el Parlamento extremeño, si quieren ver un ejemplo de ser indigno, de personas sin ningún tipo de vergüenza, de una limaña política, vean ustedes a Gallardo, un personaje siniestro donde los haya. Si después de lo que ha hecho a alguien se le pasa por la cabeza votar a este tipo de personas, yo creo que en este país hay un problema muy serio, o de ignorancia o de odio, o de las dos cosas unidas, que las utiliza muy bien la izquierda. Vamos a escucharle, amigos, porque ninguna palabra de las que ha dicho se les tiene que olvidar a ustedes para cuando luego digan, cuando estén en la oposición y se metan con el gobierno de las derechas. Escuchen lo que dice este tiparrón. La Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Extremadura y cumplir fielmente las obligaciones propias de mi condición de diputado de la Asamblea de Extremadura. He venido para quedarme. He venido
para dar la batalla. He venido sin complejos por una Extremadura más justa, más digna y con futuro. Han intentado convertir mi decisión en un problema personal, pero no lo es, no lo será mal que les pese. Usted no es víctima de nada, usted no defiende ningún derecho, usted no cree en la justicia. Pues amigos, vengo aquí para quedarme. Un tipo que acaba de ser procesado por tráfico de influencias, que obligan a 5 personas a dimitir para que pueda entrar como aforado en el Parlamento extremeño. Y claro, en el Parlamento extremeño ya sabemos que uno de los jueces que la van a juzgar es uno puesto por Pedro Sánchez, o por el Partido Socialista. ¿Por qué quieren, amigos? ¿Por qué los políticos, estos políticos de tercera, tienen que tener ese aforamiento? ¿Por qué? ¿Por qué el resto de españoles somos de segunda y ellos tienen esos beneficios jurídicos para intentar, no solo que los políticos ponen a los jueces, sino que luego encima, amigos, si sale alguno que no les gusta, montan una cloaca e intentan acabar con él? Esa es la realidad del Partido Socialista y de la España actual, que no solo pasa en Extremadura, pasa en todos los lados. En definitiva, hoy tenemos un programa que no se pueden perder, amigos. Vamos a hablar de Leire Díez. Atención, cómo intervino en el pucherazo de Asturias. Tenemos todas las pruebas confirmadas, con jueces hablando abiertamente que ellos no hacen el escrutinio, que simplemente cuadran los datos de Indra. Atención, y los famosos 550 votos que fueron decisivos para que Barbón fuera presidente en Asturias. Además, hablaremos de Neutral. Se ha vuelto un verificador, ya no es verificador, y se ha puesto de cacería directamente contra todos aquellos que critican a Pedro Sánchez. Desde aquí le invitamos a Ana Pastor que vengan a cazarnos, que le vamos a dar la respuesta que se merece. Otra paniaguada de las izquierdas. Y como siempre les digo, me quieren acompañar contra este eje del mal, esta lucha constante contra el mal. Pues con nosotros vamos a tener a los mejores, con nosotros vamos a tener a Gabriel Araujo. Junto a Gabriel Araujo tendremos a Raúl Sánchez, el diputado Carlos García Danero, el exministro García Margallo, Javier Pérez Roldán. También tendremos a Federico Berrueto desde México y a nuestro querido Juan de Dios Dávila, en un programa que todos ustedes no se lo pueden perder, amigos, porque tenemos hoy muchísimas cosas que contarles. Las cloacas están en plena ebullición y Pedro Sánchez, amigos, nada en ella. Pues, como siempre digo, se revuelca en ellas como el chancho de la poza, porque lo que está ya claro es que el maestro, el director de las cloacas, el director de la orquesta que dirige las cloacas, tiene un nombre muy claro que todos ustedes conocen. Recordarles que nos pueden ver en la TDT de Madrid, de Guadalajara, de Galicia, también en la TDT de Aragón, de Valencia, de Murcia, de Sevilla, Islas Canarias. Nos pueden seguir también a través de las aplicaciones en móviles, en televisiones inteligentes. Si no tiene un televisor inteligente, pues cómprese un Fire TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Recordarles que los Estados Unidos de América nos pueden seguir a través de la plataforma Roku, que nos pueden seguir también las cableras americanas por medio de TVL y, como no, aquí en España nos pueden seguir a través de la plataforma de Digi. Por 7 euros, amigos, pueden contratar ustedes Digi con más de 150 canales. En redes sociales, pues en YouTube está aquí. Un fuerte abrazo para Mari Carmen y esa gran labor que hace todos los días, estando ahí en esa guerra eterna junto a sus guerreros de luz. Y pueden mandar su mensaje de WhatsApp al teléfono que sale en pantalla, al 669-7286-73. Y vamos a empezar, amigos, vamos a empezar porque, atención, la bomba informativa que acaba de salir hace unos instantes, la ha publicado La Razón, la ha publicado Libertad Digital, que dice: las cloacas del PSOE, sí, Sánchez, las cloacas del PSOE
esas que te gusta dirigir, esas que te gusta dirigir para intentar salvar a tu mujer, a tu hermano, a tu tío, a tu primo, al primo segundo, a la novia del primo segundo, porque estos amigos ya sabemos cómo son los socialistas, están en contra de la familia tradicional, pero luego ellos roban y a toda la familia la meten en todos los lados para ramplar todo lo que puedan. Mira lo que dice la noticia, dice: las cloacas del PSOE conspiraron para apartar a Beatriz Viedma y dinamitar el caso del hermano. ¿Qué les parece? ¿Y esto quién lo ha declarado? ¿Quién lo ha dicho? Javier Pérez Dolcel. Ese señor que pertenece a las cloacas del PSOE, que todo parece, amigos, que haya hecho un pacto con la Fiscalía. Porque no es normal que un mandado de las cloacas esté ahora mismo ya directamente, pues, hablando de esta forma, no solo que Pedro Sánchez y Santos Cerdá son los que las dirigen, son los que directamente están implicados, sino también habla de que, en estas grabaciones, habla de que pretendían acabar con la juez Viedma y que el hermano saliera libre. ¿Y cómo lo pretendían? Pues ha desvelado la maniobra en la cual Javier Pérez Dolcel habla de que el exjuez Said de Tejada pretendía apartar a Viedma y reventar el caso. No solo pretendió formar parte de las acusaciones populares, este exjuez, aparte de este exjuez, tenía cuitas con la juez Viedma, sino que le hizo una denuncia, atención, además lo denunció la juez ante el fiscal general para que moviera ficha contra ella. Atención, que aquí ya no solo está la cloaca de los dos señores que las dirigían o que están más implicados directamente, sino que aquí utilizan a un exjuez, como le hemos dicho antes, tenían una red de abogados colocados estratégicamente en todos los casos que afectaba a Pedro Sánchez, y aquí se inicia una denuncia contra la juez Viedma con el objetivo, amigos, con el objetivo de que interviniera el fiscal general del Estado, sí, el que está imputado, para reventar el caso en dos. ¿Por qué no intervino el fiscal general del Estado? Pues lógicamente tiene que estar asustado, porque dentro de poco va a ser procesado por el Tribunal Supremo. Pero el juez, en la grabación que van a salir, este juez ya esperaba, es juez, el tal Said de Tejada, esperaba tranquilamente que el fiscal general del Estado, con esa denuncia, se metiera directamente en los juzgados y coger, pues, cualquier circunstancia por el aire, reventar a la juez Viedma y que el caso saltara por los aires. Sí. O sea, la juez Viedma se ha tenido que enfrentar a las estructuras del Estado, a la Rosa Nostra, a esa estructura que habían creado las cloacas de la Rosa Nostra, con el fin de reventar casos, no solo de intentar coger información sobre jueces, sobre la UCO para matarlos civilmente, sino también utilizar las estructuras jurídicas sobre la base del fiscal general del Estado para que éste entrara como un elefante en la cacharrería y saltara por los aires el caso. Las maniobras se hicieron cuando Sánchez, atención, según lo que ha dicho, atención, porque luego lo escucharemos el audio, no se vayan, según lo que ha dicho Javier Pérez Dolcel, toda esta trama se prepara cuando Pedro Sánchez Pérez Castejón considera que la imputación de su hermano es injusta. Y a partir de ahí la maquinaria empieza a funcionar. Y es que Tejeda se reunió en varias ocasiones con la señora Leire Díez y también con Javier Pérez Dolcel, el que está directamente declarando y delatando a Pedro Sánchez y a Santos Cerdá. ¿Y por qué se reunieron, dirán ustedes? ¿Por qué el tal Javier Pérez Dolcel y Leire Díaz se reunieron con el exjuez Tejera? Pues con un fin, amigos.
de salvar al hermano de Sánchez. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar aquí en el Mundo del Rojo, porque hoy tenemos un programa, se lo voy a repetir, vamos a conectar en breve con la manifestación de Moncloa, conectaremos con Javier Pérez Roldán, que está allí, porque bueno, se puede prever incidentes, ya que se trata de llegar hasta el Palacio de la Moncloa, se trata de cercar el Palacio de la Moncloa y que la familia Sánchez Gómez sienta el aliento del pueblo en su cogote. Amigos, no más Rosa Nostra, no más. Pero mientras tanto, Feijóo ofrece a los socios de Sánchez una moción de censura. Si no lo hacen, les arrastrará. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Carlos García Danero. Buenas noches, don Carlos, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, yo siempre le digo, cada vez que pasa una semana, a muchos invitados le digo, madre mía, lo que está pasando esta semana, pero es que la siguiente es peor. O sea, lo supera. Lo supera. ¿Usted se imaginaba que iba a haber un miembro de las cloacas que delatara ya abiertamente a Pedro Sánchez y a Santos Cerdá? Hombre, evidentemente no me esperaba nada, pero claro, llevamos desde... Bueno, es que ahora se está demostrando que llevamos así desde hace 7 años, que la moción de censura fue una excusa, evidentemente, para que todos los socios de Sánchez sacaran negocio y él pues estuviera en la Moncloa, y ahora lo vamos a ver, ¿no? Y lo estamos viendo, quiero decir, que al final la corrupción les importa bastante poco y sí les interesa tener a un presidente absolutamente debilitado, pues para sacarle la entretela, y eso, por desgracia, lo estamos comprobando. Don Carlos, ha salido hoy su presidente, el presidente Feijóo, y ha hablado abiertamente, muy claro, ha hablado de mafia, de que esto es una mafia que rodea al presidente del gobierno, a toda su familia. Nunca se le había escuchado hablar con tanta claridad. ¿Qué mensaje ha pretendido dar ya a todos los españoles? Bueno, pues yo creo que ya de absoluto que se han traspasado, yo creo que hace mucho tiempo se habían traspasado, ¿no? Pero es que al final estamos hablando del gobierno de España. Quiero decir que es que el problema de estas cosas es que hemos dicho aquí muchas veces que no hay un proyecto, etcétera, pero claro, la imagen ya pues eso, de mafia absoluta que se está trasladando es una vergüenza, porque además así un país no puede funcionar, y lo que estás trasladando fuera, bueno, es que cualquiera dirá, pero este país, ¿qué país es, no? Entonces yo creo que la gravedad del momento pues exige el hablar pues contundentemente, ¿no? Como se ha hecho. Y el tema de la moción, pues lógicamente poner frente al espejo a aquellos que dijeron que estaban en contra de la corrupción, y que se va a evidenciar que lo que están es a favor de Sánchez para sacar tajada, como decía antes. O sea, sé que confirmamos que va a haber moción de censura. No, la moción de censura no, ya se ha dicho, si hay votos para hacer... O sea, yo creo que la moción de censura sí, y yo aquí lo he defendido muchas veces. Si no crees que va a salir, yo personalmente entiendo todas las opiniones, yo creo que eso lo único que lleva es a la sensación de que son más, etcétera. Y yo creo que, bueno, que es una cosa que solo hay que utilizarla si la vas a ganar. Yo creo que ¿qué sirve el llamamiento a la moción de censura? Pues sirve para que los grupos que apoyan a Sánchez quede claro que les importa muy poco la corrupción, y que a ellos les interesa mucho más que siga Sánchez, aunque esté hasta arriba de todo, porque eso les permite a ellos sacar todo lo que están sacando, ¿no? Porque no hay que olvidar que, aparte de todo lo que estamos viendo, que es una vergüenza en su conjunto todo, pues es que encima tenemos a una serie de partidos que están haciendo un negocio redondo con todo lo que les interesa a ellos. Y la situación de España es una situación límite, ¿no? Yo creo que eso hay que decirlo claramente, y hay que intentar pues revertir esta situación. Pero es verdad que en este momento pues tiene más votos en el Congreso. Eso es una realidad. Si no, Sánchez no sería presidente. Si con lo que está saliendo, lógicamente, si el señor Javier Pérez Dorsal, habla abiertamente de que Pedro Sánchez pues era el que orquestaba, era el arquitecto a la sombra de las cloacas,
Hoy ha salido otro audio donde también habla abiertamente de cómo funcionaban las cloacas. ¿No cae Pedro Sánchez y aguanta hasta el final de la legislatura? ¿Usted cree que Pedro Sánchez les van a dejar a ustedes disputar unas elecciones limpias? Después lo que dijo el señor Tomás Gómez ayer, que dijo que le había visto como había dado un pucherazo en su momento. Bueno, yo creo que, a ver, yo creo que elecciones limpias en el sentido de que ya estamos viendo que limpio no juega, ¿no? Eso ya lo estamos viendo. Cuando quieres pues quitarte jueces de en medio, cuando quieres dinamitar la UCO, cuando ya está haciendo muchas cosas, cuando tienes pillado el CIS, etcétera, etcétera. El hecho concreto de la votación, etcétera, bueno, pues también ahí depende, mire, en este momento yo agradezco que en España tengamos un sistema que es de conteo de voto a voto y no electrónico y por lo tanto tú tienes acceso desde luego a todos los que votan y tienes acceso a todas las actas. Si tú haces la suma te da el resultado. ¿Qué habrá que hacer en esas elecciones? Pues evidentemente como se hacía históricamente, que luego bueno pues hacía menos, que es en cada mesa tener por lo menos a una persona de tu partido que esté controlando no todo el escrutinio, sino todo el día de votación desde el principio hasta el final, por supuesto, incluido el escrutinio, y tener copia de las actas. Es que, evidentemente, de este no te vas a fiar, eso está claro. Si mira lo que está haciendo, es que lo que estamos viendo, que quieres, bueno, lo decía usted, ¿no? Lo de, pues, contra los jueces, contra, bueno, cosas que se están viendo, que existen, ¿no? Que no son conjeturas, sino que es una realidad que está pasando en España hoy en día, por parte del presidente del Gobierno. Señor Carlos García Danero, como siempre, un placer tenerle aquí. Muchísimas gracias y reciba un gran abrazo. Muchas gracias, igualmente. Adiós. Cuídese mucho. Y vamos a presentar ya a nuestros invitados. Con nosotros está Raúl Sánchez. Buenas noches, don Raúl. ¿Cómo está? Buenas noches, don Jesús. Pues muy preocupado con lo que está pasando, ¿no? Con lo que estamos viendo toda esta semana. Y yo, a diferencia del diputado del PP, Carlos García Danero, sí que estoy a favor de que el Partido Popular presente una moción de censura, que aunque seguramente no vaya a salir adelante, pero es una forma de retratar precisamente a aquellos partidos que están o a favor de la corrupción del Partido Socialista o en contra. Entonces, y ahí es una forma precisamente de dar a entender a los españoles quiénes están a favor de la democracia y a favor de la transparencia y quiénes están a favor de toda la corrupción que estamos viendo y todas las cloacas, ¿no? Entonces, ya hemos visto que tanto PNV en este caso y Esquerra han dicho que, por supuesto, no van a apoyar la moción de censura, pero es una forma de retratarles, ¿no? Y realmente ver a la opinión pública diciendo, mira, estos señores, junto con el PSOE, son los que no quieren precisamente y están a favor de la corrupción. Y yo por eso soy partidario precisamente de apoyar una moción de censura. Con nosotros también está Juan de Dios Dávila, ¿no? Así es. Dávila. Buenas noches, mucho tiempo sin verle, aunque sí, porque usted viene todos los viernes al Eso es. Rojo. Siempre que puedo, que no estoy en San Sebastián, aquí estoy. Hoy manifestación en frente de Moncloa. ¿Crees que ya es el momento de que sienta Pedro Sánchez el aliento del pueblo en su cogote? Hombre, totalmente. Es decir, la situación ya es algo que se venía denunciando desde el inicio del gobierno de Pedro Sánchez y aquí en este mismo plató y en esta misma cadena. Pedro Sánchez está dando un golpe de Estado desde las instituciones. Está tomando desde el inicio de su legislatura, está tomando todas las instituciones para el uso absolutamente partidista e injusto de esas instituciones. Está gobernando con ETA e EH Bildu. Es decir, Otegi, secretario general de EH Bildu, ha estado en la cárcel por secuestro, por pertenecer a la banda terrorista ETA. El Partido Socialista está gobernando gracias a eso. Está gobernando gracias a Junts, que es un partido que además de robar dinero, porque el dinero de todos los españoles, de los impuestos, ha ido para un proceso secesionista, o sea, han robado el dinero, además han dado un golpe de Estado. Es decir, si alguien ahora, por todos los casos de corrupción, se extraña, ¿no? Esto era, vamos, es una historia cantada. De hecho, cada uno de nosotros puede mirar a su alrededor, de su entorno familiar y de amigos, cuánta gente tenemos en la cárcel o cuánta gente tenemos que está imputada o por prostitución, por droga, por robo, por asesinatos. ¿Cuántos? Caray, es que Pedro Sánchez tiene muy mala suerte porque es que su mujer, su hermano, su suegro, su mano derecha, su cuñado,
caray, qué mala suerte, que toda esa gente, has tenido tú la mala suerte de juntarte con criminales y delincuentes. Hombre, cada uno escoge sus amigos en función de la actividad que tiene. Pues con nosotros también está el señor Araujo. Don Gabriel, ¿cómo está usted? Buenas noches, un placer. Además, hoy vamos a hablar de temas muy específicos que nadie se lo puede perder. Sí, traemos varios bombazos. Luego no adelante, luego iremos dando pistas. Vamos a continuar con esta noticia que dice: un miembro de las cloacas del PSOE delata a los jefes de la operación. Es Pedro Sánchez, directo con Cerdá. Esta exclusiva la dio ayer el Confidencial, amigos, pero hay que repetirlo hasta la saciedad, porque ante la desinformación que hay en los medios de la izquierda y los medios públicos dominados por el PSOE, que están hablando, no sé, de que UCO patriótica, cuando estamos hablando de un caso brutal, o sea, un caso sin precedentes en la historia de España. Que la Cosa Nostra pueda estar instalada en el gobierno de España directamente. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido el señor Margallo. Buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Señor García Margallo, ¿alguna vez se imaginaba usted que las cloacas que actuaran de esta forma, que estuvieran tan metidas en un gobierno y que fueran dirigidas por el presidente de gobierno, como ha dicho este señor, el señor Javier Pérez Dorsal? Bueno, no solo me lo imaginaba, sino que lo he escrito. Hace 2 años yo publiqué un libro que se llama España Terra Incognita, sin acento en latín, quiere decir que aquí puede pasar cualquier cosa, que tenía un subtítulo que era el asedio a la democracia, es decir, el asalto a las instituciones democráticas. En ese libro empezábamos por decir qué es lo que había pasado en otros países que habían caminado de la democracia a la autocracia, a la democracia liberal, empezando por Mussolini, ¿no? Es decir, si antes, durante mucho tiempo, lo han hecho porque tienen un modelo de España, que es la España plurinacional, aunque nadie nos explique cuántas naciones son y si las naciones teóricamente que integran España tienen derecho a la autodeterminación, a la secesión unilateral, organizada en forma de confederación. Para eso necesitaban minar las instituciones, porque eso no es posible dentro de la Constitución. Y eso explica que se hayan ido apoderando uno a una de todas las instituciones que servían de contrapeso, los famosos check and balances al Ejecutivo. Es decir, Pedro Sánchez es un presidente que ha dicho que él quiere y puede gobernar sin el Parlamento. De hecho, no ha presentado en toda la legislatura un solo presupuesto, cuando hay una obligación constitucional. Ha copado el Tribunal Constitucional, ha copado la Administración, el Consejo de Estado, el Banco de España. Está interfiriendo y copando las empresas más importantes en cuanto son titulares o tienen participación o influencia en los medios de comunicación. Y ahora, a toda esa necesidad, es decir, contar con las instituciones para revertir lo que la Constitución dice, ahora se suma otra necesidad, que es tener un blindaje contra la corrupción. Es una corrupción que ha llegado a su círculo familiar, ha llegado a todas las personas menos una, por ahora, que es él, de las personas que le acompañaron en un asalto a la Secretaría General del PSOE después de intentar dar un pucherazo con unas urnas detrás de las urnas. En ese famoso Peugeot que los socialistas empezaron a celebrar como el Grama Fidel Castro, iban 4 personas. El conductor era Coldo, el copiloto era Ábalos, y el que iba detrás con Sánchez era Santos Cerdán. Todos están en este momento bajo sospecha. Tiene también bajo sospecha el fiscal general del Estado, que sigue ejerciendo su cargo. Yo no sé cómo se puede pretender que la investigación o el procesamiento, si se produce el juicio del fiscal general, pueda calificarse de imparcial. Va a haber allí fiscales que son los que tienen que apoyar la acusación, que dependen jerárquicamente de él, lo cual es realmente pintoresco. Y ahora ya pues estamos en
Es lo que estamos viendo. La UCO era maravillosa cuando hubo un informe que dijo que en el momento en que lo emitieron no había indicios objetivos sobre Begoña Gómez, lo argumentaban en todas las tertulias que yo iba, me decían, sí, sí, pero la UCO ha dicho. Bueno, ahora la UCO ya no dice, ya no es tan magnífica cuando dice cosas que no les gustan, y lo que están intentando es desacreditar a los jueces, es decir, la ofensiva contra el juez Peinado. Yo he oído cosas tremendas sobre Marchena y ahora van a por la UCO para, ¿sabe usted para qué? Para buscar la nulidad de los procedimientos, que es la única vía que les queda para que no haya una condena judicial. Eso es lo que se está buscando en este momento, la nulidad de todos los procedimientos, que todo esto quede en agua de borrajas. Sí, lógicamente la pregunta del millón es, todo el mundo pregunta cuándo va a caer Pedro Sánchez, pero viendo ese panorama jurídico, lógicamente aguantará hasta el último momento, porque es la única forma de salvarse él y salvarse el resto de familias. No, ya es un movimiento defensivo, ya es meterse en el búnker y aguantar, ¿no? El problema es hasta qué punto sus socios de gobierno o sus socios parlamentarios consideran que o empiezan a considerar que es más costoso apoyarle y mantenerle que dejarle caer. Mientras tanto, mientras esto no alcance proporciones de escándalo que puedan perjudicar a todos los que están en el mismo arco, cuanto más débil esté el gobierno, mejor, porque más cara es la factura que pasan en cada una de las decisiones que se ven abocados a apoyar. Es decir, esto es lo que estamos viendo en toda la legislatura. Usted necesita mis votos, yo le paso una factura. Cuanto más débil es usted, más cara es la factura y más avanzamos en esto que para mí es lo auténticamente grave. El asalto a la sensación de pertenencia a la nación española, en primer lugar, y el asalto a lo que es el Estado, es decir, el desguace de la Administración Central, que es como se organiza jurídicamente la nación española en todas partes. Es decir, es que ya han cedido, están dispuestos a ceder el control de fronteras, están dispuestos a ceder la Hacienda en los compromisos que han adquirido con los separatistas catalanes, hasta que no quede nada de España en Cataluña y de rebote en el País Vasco. Pues don José Manuel García Margallo, como siempre, un placer tenerle aquí y reciba un fuerte abrazo. Pues muy bien. Cuídese mucho. Y vamos a continuar pues hablando de esa concentración ciudadana que ha habido hoy frente a Moncloa tras las acusaciones de que Sánchez y Cerdán están detrás para acabar con la UCO. Vamos a poner imágenes, hemos puesto imágenes del principio, la verdad que, a ver si las ponemos, imágenes criticando, las tenemos, imágenes de esa manifestación que al parecer... Pues lógicamente esa manifestación que parecía que podría haber llegado a lo que es al Palacio de la Moncloa, pero no ha sido así. Y no hay incidentes que podamos destacar. Ha sido todo muy normal. La gente se ha manifestado cerca del Palacio, pero no ha podido llegar. Señor Araujo, digamos, es la primera manifestación de lo que alguien ya dijo que teníamos que hacer. Sí. Manifestarnos en la puerta de Moncloa. Exactamente. Lo que pasa es que es un sitio peligroso para manifestarse, una auténtica ratonera. Si van allí los marlascones, como fueron a Ferraz, pueden provocar una carnicería, porque realmente es un sitio peligroso, realmente no hay sitios de escape y bueno, la verdad que han sido muy valientes los patriotas que han estado allí protestando contra Sánchez y el poco éxito o nulo éxito, que yo creo que sí que ha tenido éxito, porque como he dicho ya más de una vez, hay realmente bastante miedo por esto, porque pueden los marlascones atacar con bombas de humo, con gases, como ya lo hemos visto, y claro, la gente tiene mucho miedo por su integridad física y además hay una circunstancia a notar muy relevante y es que esta manifestación ha sido condenada por Vox. Ignacio Garriga salió hace 9 horas en un tuit diciendo que no apoyaba esta manifestación porque era una manifestación partidista del PP. Es un tuit que aquí vemos de Vox hace 9 horas. Luego sí lo ha apoyado, ¿eh? Estaba Santiago Abascal. Sí. Aquí pone que no, aquí pone Garriga que no. No, pero yo que condena, o sea, que
estaba en contra de la que ha convocado Partido Feijóo. Popular. Pero es que ahora mismo hay que ir a convocar todos, todas. Yo creo que hay que apoyar a todas, porque realmente necesitamos de la movilización ciudadana, sea quien la convoque. Esto, desde luego, me parece realmente importante, y en este caso, esta manifestación de arriba me parece desafortunada, porque ahora mismo realmente PP y Vox sí que tienen que unirse, tienen que dejarse de historia con estas cuestiones con referencia a estas tiranteses que tienen. Y necesitamos realmente que estén muy unidos junto a la sociedad civil. Solamente esto lo podemos sacar entre todos. Bueno, por alusiones, si quieres. Yo creo que todos a una debemos de ir, como en Fuente Ovejuna, contra el delincuente y el criminal. Digo delincuente y criminal. Delincuente, porque hay una fundada sospecha social de robo de dinero público, y criminal, porque estamos gobernados gracias al apoyo de ETA, EH Bildu, que tiene una condena en firme del Tribunal Supremo indicando que formaba parte de la estrategia de ETA. Otra cosa es que el Tribunal Constitucional, que no forma parte del Poder Judicial, y ya sabemos que es un tribunal político y por tanto no es independiente, pues bueno, hizo que no se ejecutase la sentencia en firme de la máxima autoridad judicial en España. El Tribunal Supremo, efectivamente. Y amigos, vamos con la siguiente noticia. Dice: Pedro Sánchez avala a Leire Díez. Atención, los estatutos del PSOE permiten medidas más drásticas contra la fontanera. ¿Pero por qué Pedro Sánchez no está tomando estas medidas, señor Sánchez? Nunca mejor dicho. Sí, efectivamente. ¿Por qué no las toma? ¿Qué sabe, lógicamente, Leire que puede hacer reventar a Moncloa? Claro, hemos de pensar, además, como bien sacó el Confidencial y nosotros hemos reproducido hoy en el distrito, que además me ha sorprendido, según ustedes han comentado, que ha habido medios de izquierda que no han dicho nada en todo el día de este tema. O sea, yo he estado monitoreando un poco los medios aproximadamente. El País no ha sacado nada, El País, a mí me ha sorprendido. Televisión Española esta mañana tampoco ha comentado nada de este tema. Estaban sacando incluso unos WhatsApp de la UCO que no eran nada graves para mí, lo estaban sacando como una exclusivón. Sí, estaban sacando dos guardias civiles que decían: hoy hace calor, hoy me aburro. Sí, y decían: madre mía, pero esto es una conspiración. Es increíble. Total, como para intentar precisamente desacreditar a la UCO por todas las investigaciones que está llevando a cabo, ¿no? Entonces, el expediente informativo, que ha sido un expediente light que le ha abierto lógicamente a Leire Díez, no se va a convertir en nada más, porque, como hemos visto y como bien ayer denunciaba en un audio Javier Pérez Dolcet, recibía órdenes de Moncloa directamente, de Santos Cerdán, que era su jefe, y a su vez de el número uno en este caso, que es Pedro Sánchez. Entonces, ¿por qué no quieren, digamos, expulsarla, ¿no? Como ha pedido en este caso? De hecho, hoy Paje ha pedido precisamente que si es así, que Santos Cerdán o el Partido Socialista en este caso pongan una querella contra esta mujer, ¿no? Si consideran que está acusando, en este caso, a Santos Cerdán y al Partido Socialista en general, está actuando en nombre del Partido Socialista, pues que ponga una querella. Lo que pasa es que no lo van a hacer, porque esta mujer tiene bastante información, ya ha dicho que en el expediente va a hablar de todo lo que ha hecho hasta ahora, de toda la información que ha conseguido. De hecho, el Partido Socialista a día de hoy todavía defiende que lo que estaba haciendo Leire Díez era para intentar recabar información si la UCO en este caso estaba actuando de manera legal o no, o estaba yendo en contra del gobierno, es decir, realmente si estaba actuando no para sacar información, lógicamente, de lo que estamos viendo de todos los casos de corrupción que rodean al presidente del gobierno Pedro Sánchez, sino realmente si podía sacar de alguna manera información de que la UCO no estaba actuando de manera lícita o estaba intentando sacar información en contra del gobierno y no realmente para desvelar los casos de corrupción, sino solamente intentar desacreditar al gobierno, ¿no? Entonces, en el caso de Leire Díez, pues vamos a ver cómo evoluciona. Sí que está habiendo algunas voces críticas, en este caso ha sido Lambán también, el que ha sido expresidente de Aragón, y Paje. Y bueno, hoy me ha sorprendido precisamente las primeras declaraciones que he visto hoy de Yolanda Díaz criticando, porque ayer vimos que no dijo absolutamente nada en el Congreso de los Diputados. Es decir, cuando le interpela el señor Tellado a Yolanda Díaz, le dice qué piensa de todo esto que estaba pasando, de la corrupción, de por qué guarda silencio, y saltó con Ayuso y con Mazón, y precisamente hoy ha dicho que esto le parece gravísimo. Entonces, vamos a ver si le parece tan grave lo que está saliendo, y vamos a ver si toman medidas, porque ayer sí que es verdad que la Izquierda Unida dijo que esto le parecía bochornoso, las primeras voces críticas dentro de lo que es el gobierno, y vamos a ver si Yolanda Díaz
hace algo más, porque ya pertenece al gobierno, recordemos, es vicepresidente del gobierno, o solamente se queda de cara a la galería precisamente, y porque si le parece tan grave todo lo que está saliendo, lo que no puede hacer es seguir apoyando a Pedro Sánchez en el gobierno, ¿no? Efectivamente, pero amigos, ¿saben ustedes de dónde viene el origen de toda esta operación contra el teniente coronel Balas? Dice, un confidente de la UCO, el origen de la operación contra la Guardia Civil. La sombra sobre el jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa, Antonio Balas, empezó mucho antes de la reunión mantenida entre la trabajadora de correos, Leire Díez, y el empresario Alejandro Harlin, en el despacho del abogado Jacobo Tejero. Su nombre apareció en medios de investigación contra un fraude millonario en el sector de los hidrocarburos, conocido como caso Gaslo. La razón fue la denuncia interpuesta por uno de los principales investigados del caso, dirigida también contra el excapitán de la Guardia Civil, Juan Vicente Bonilla. El movimiento del empresario, quien presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntas coacciones por parte de varios agentes del Instituto Armado, fue el germen de la reunión que un año después protagoniza Leire Díez, conocida por su vinculación con Santos Cerdá y el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, prácticamente es que trabaja para el Partido Socialista. El empresario Rodríguez Estepa denunció haber sufrido coacciones por parte de varios mandos de la Guardia Civil, cuando aún colaboraba como confidente con el Instituto Armado. Según la denuncia presentada en Anticorrupción, adelantada por el Periódico de España, y a la cual hemos tenido acceso, el empresario aseguró haber recibido presiones para aportar informaciones sobre otro agente de la Guardia Civil también imputado en el procedimiento abierto por el Juzgado Central de Instrucción número 5. El empresario incluyó en su denuncia que si facilitaba información a petición de Balas, que pudiera afianzar las sospechas que mantenían sobre el capitán Juan Sánchez Yepes. Era la condición para ayudarle a archivar ese proceso, ofreciéndole un trato de favor en el procedimiento del Gaslo. Anticorrupción consideró que los hechos no eran de su competencia y se acabó remitiendo a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Finalmente, la denuncia se incorporó al sumario de la causa a cargo del juez Santiago Pedraz. Bueno, pues así empezó todo. Pero es que lo que tenían estos dos, tanto Leire Díez como Javier Pérez Dorsel, era una red de abogados colocados estratégicamente en todos los casos que podían afectar a Pedro Sánchez, y ahí contactaban con los empresarios que estaban cogidos de ciertas partes para que verdaderamente les ayudaran a sacar cosas que en un momento determinado les pudieran beneficiar y sobre todo que pudieran reventar los casos. Sí, además hoy hemos podido ver que se ha publicado el audio íntegro, los 53 minutos de esa reunión, y en ese contexto realmente, bueno, primero echa por tierra lo que decía Silvia Charrondo esta mañana en Televisión Española, diciendo que se había sacado de contexto, que lo he escuchado también en su editorial, don Jesús, y eso realmente se escucha de íntegro y se ve perfectamente de qué se trataba esa reunión, que era ni más ni menos, como usted acaba de relatar, sencillamente sacar cualquier chanchullo o cosa oscura que hubiera, a cambio, y esto se puede perfectamente escuchar en el audio, a cambio de que fiscales se reunieran con este empresario intentando buscar un acuerdo para efectivamente bueno, que se salvara de esas acusaciones. De hecho, este señor estaba en Arabia Saudí, creo que era, o en Qatar, no recuerdo en dónde estaba. Dubái. En Dubái, ¿no? Bueno, pues efectivamente decía en ese momento Leire Díez que los fiscales pueden viajar, o sea, incluso le ofreció que el fiscal vaya a donde estuviera este individuo y llegara a un acuerdo a cambio de esta información oscura y bueno, sencillamente vergonzante, ¿no? Es realmente vergonzoso que ningún funcionario del gobierno se haya pronunciado sobre esta cuestión, están echando balones fuera, y el hecho además de que hubieran pedido también información comprometida de Grinda, del fiscal que también tenía entre ceja y ceja el PSOE, y de Moreno Bonilla. También con esto tenemos que decir que si pedía de Moreno Bonilla y fue María Jesús Montero como candidata en Andalucía, no podemos descartar también la implicación de María Jesús Montero, que también sigue muy callada en esta cuestión, ¿no? Pero en definitiva lo que muestra es que el Partido Socialista, desgraciadamente, ha dado ya el asalto a las instituciones, se ha organizado como una mafia, como una presunta banda criminal, en la que utiliza las instituciones y en la que amenaza o da favores a aquellos que inventan o que dan información que puedan utilizar para atacar a sus adversarios políticos. Eso, señoras y señores, es
pura mafia, es delincuencia y es el ataque más grave que ha sufrido la democracia en toda su historia. Además, es el ataque más grave a la propia unidad de España, porque no es solamente un tema de presuntos robos de dinero, una fundada sospecha social que avanza con Pedro Sánchez como jefe de esa presunta mafia. No es solamente eso, es que el proyecto político es de ruptura real de la solidaridad, de la justicia, de la Caja Única de la Seguridad Social, de la Hacienda, en definitiva, del bienestar de todos los españoles. Es el mayor asalto y riesgo que tiene España y que tiene la democracia española, sin duda alguna. Pues vamos a continuar, amigos, y atención, esta noticia que es brutal. Estamos hablando de un audio, destapa la conspiración de la cloaca del PSOE para apartar a la juez Viedma y dinamitar el caso David Sánchez. Vamos a escuchar el audio y luego se lo explicamos. Porque en el 2023 ya le advirtió al fiscal general del Estado de lo que estaba pasando en Badajoz. El resumen, lo mismo de la denuncia, pero sí, ayer estuvimos hablando de eso. Digo, mira, aquí, si no es por obligación, nadie hace nada. Eso ya, la denuncia ya está en marcha y luego te contaré cómo está eso. Él le decía al fiscal general del Estado lo que estaba ocurriendo en Badajoz, que es lo que estaban haciendo los jueces de Badajoz. Que esa es la denuncia que ha puesto hace un mes y se la ha entregado al fiscal general del Estado. O sea, ahora el que le toca mover fichas es al fiscal general. Pues esto es lo que le hemos adelantado en la editorial, que es brutal. O sea, un exjuez, el tal Said de Tejada, pretendía formar parte de la acusación popular para reventar el caso del hermano de Sánchez. Como no le dejó la juez Viedma, ¿qué es lo que hizo? Pues puso una denuncia ante el fiscal general de Estado de malas artes o malas formas o de malos procedimientos de la juez Viedma, diciendo, mira lo que están haciendo los jueces de Badajoz. ¿Para qué? Para que entrara el fiscal general, el imputado y próximamente procesado fiscal general del Estado. Todo esto estaba coordinado con Leire Díez y también con Javier Pérez Dorsal, los dos miembros de las cloacas que trabajaban, según Javier Pérez Dorsal, para Pedro Sánchez Pérez Castejón y el señor Santos Cerdá. Y todo esto se organiza cuando Pedro Sánchez cree que han imputado a su hermano injustamente y prepara toda la operación, según las informaciones periodísticas. Bueno, la pregunta para todos, es que ya más claro el agua, ¿no? O sea, está claro que la señora Leire Díez, ni el señor Javier Pérez Dorsal, ni este ex juez se van a meter en todo este procedimiento si no hay alguien desde arriba que pretende reventar el caso, que al que más beneficiaría es al hermano y a Pedro Sánchez. Efectivamente, ya vamos conociendo pues cómo están intentando dinamitar todos los casos judiciales que están en torno a Pedro Sánchez, ¿no? Hemos empezado precisamente por conocer estos audios del hermano de David Sánchez, pero la pregunta que nos hacemos es que seguramente, yo creo que sí, seguramente habrá más casos de todo lo que rodea al entorno de Pedro Sánchez, como puede ser la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y demás, ¿no? Entonces aquí vemos cómo las cloacas están nuevamente actuando y Leire Díez, junto con Javier Pérez Dorsal, intentaban precisamente dinamitar una de las causas pues que más daño precisamente está haciendo a la imagen del presidente del gobierno, como la de su hermano, que esta semana además la juez le ha abierto juicio oral por 2 delitos, en este caso que es tráfico de influencias y malversación. Y bueno, y entonces yo creo que esto no va a ser lo último que vamos a conocer de Leire Díez, en los próximos días probablemente. Bueno, esto es un audio que es importante, que es de Javier Pérez Dorsal. Es un audio de Javier Pérez Dorsal. Sí, yo sí. creo que Javier Pérez Dorsal, que es un empresario y además es abogado, yo creo que ha llegado a un tipo de acuerdo con la Fiscalía, con algo, porque ya está hablando abiertamente de la Rosa Nostra. Está sacando todo, precisamente, de todos los casos o de todos los audios que tiene,
como diciendo, tengo esto, o sea, como diciendo, cuidado lo que vais a hacer, el gobierno Pedro Sánchez detrás, porque como seguramente lo que le pasó al Lama en su momento, ¿no? O sea, que pueda, digamos, tener miedo por su propia integridad física, ¿no? O sea, de todo lo que está saliendo precisamente. Entonces, Javier Pérez-Doset tendrá las espaldas bastante cubiertas, por eso está sacando todo lo que está sacando y bueno, y yo creo que en los próximos días precisamente iremos conociendo más información de las cloacas, tanto de Leire Díez como Javier Pérez-Doset, todo lo que han hecho durante, porque recordemos que esto lo llevan haciendo más de 2 años, es decir, todo el trabajo que han estado haciendo durante todos estos 2 años precisamente para desactivar las causas de los casos de corrupción que acechan al entorno de Pedro Sánchez, ¿no? O sea que entonces a mí me parece gravísimo. Y hace más de 2 años, porque recordemos que uno de los factores del fraude electoral de 23J es precisamente que la Fiscalía haya ocultado a la ciudadanía que ya estas investigaciones estaban en marcha cuando ya se habían citado para el 28M y el 23J. Es decir, que hemos sabido que la Fiscalía estaba conteniendo esta denuncia contra Begoña Gómez y también en el caso Koldo antes del 23J, o sea que esto efectivamente hace más de 2 años y por eso no se comunicó a la ciudadanía esta circunstancia para intentar engañar, fue uno de los factores, como digo, del 23J, ¿no? Y bueno, realmente toda esta cuestión vemos que es un auténtico entramado que cuentan cada uno con esos fontaneros, no estamos hablando de una fontanera, sino otros que trabajan para esa fontanera, hasta jueces, ex jueces también, implicados en toda esa trama de acoso y derribo contra la disidencia, y vemos también cómo ha funcionado realmente bien las acusaciones populares y las denuncias. Hay que denunciar, hay que dar ese paso adelante, porque pero estamos aquí, viendo que aquí es una cosa, porque ya vemos, por ejemplo, Leire hablaba de fiscales. Yo tengo acceso a fiscales. Aquí ya en este audio se involucra directamente al fiscal general del Estado, que están esperando que actúe para reventar el caso del hermano de Sánchez. Claro. O sea, es directamente el máximo responsable en España de que se cumpla la ley el que está esperando intervenir para que la ley no se cumpla. Esa es la situación. Que el fiscal general del Estado, próximo imputado, esté al acecho para directamente evitar que la justicia, la independencia de la justicia, fluya y efectivamente llame a juicio a las personas con la documentación soporte que tienen las pruebas para validarlo, es la prueba palpable del asalto a las instituciones que ha hecho el Partido Socialista, en las que lo que quiere única y exclusivamente es mantenerse en el poder, rompiendo lo que es la unidad de España. Y eso es la máxima corrupción que está pasando. El máximo peligro a la democracia española. Pues amigos, máximo peligro imposible. Estamos viviendo unos momentos críticos de la libertad de nuestra nación. Está en peligro ahora más que nunca. Y sobre todo ya es que estamos viendo también cómo aquí está metido el fiscal general del Estado. Imputado. Es que lo que le hicieron al novio de Ayuso fue una operación desde el Estado, utilizando las instituciones del Estado. Que la UCO ya ha confirmado que pasó por Moncloa esa información para posteriormente filtrarla de forma ilegítima. Y es que aquí de nuevo sale y todavía sigue este tipo aquí. Pero vamos a dar un descanso, amigos, y vamos a recomendarles uno de los mejores sitios que hay en Madrid para comer. Estamos hablando de Terracota, Plaza de España, en el corazón de Madrid. Junto a la Plaza de España se esconde un lugar donde la gastronomía se eleva a arte y cada plato narra una historia. En Terracota, tradición e innovación convergen en una propuesta exquisita. Ingredientes seleccionados con esmero, recetas reinterpretadas con maestría y un ambiente que envuelve con su calidez y sofisticación. Un espacio concebido para compartir, celebrar y atesorar momentos inolvidables, porque no somos un restaurante, somos un destino, un punto de encuentro donde la esencia de la cocina de siempre se transforma con un toque contemporáneo
Mediterráneo, donde el placer de comer bien se convierte en una experiencia sublime. Descubre Terracota Plaza de España, el lugar al que siempre desearás regresar. Y mañana, amigos, ahí estaremos el señor Raúl y yo, que iremos precisamente a Terracota Plaza de España. Pues si se pasan, encantado de saludarles. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan, amigos, no se vayan. Porque lo que trae el señor Araujo es una bomba de relojería. Atención, la documentación de última hora que trae el señor Araujo. Se van a quedar ustedes con los pelos como escarpias. Todo esto después de publicidad. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Pues amigos, ya hemos puesto de publicidad y aquí tenemos al señor Raúl Sánchez pues haciendo una tertulia paralela, que se le va a acabar el chollo. Bueno, ya lo he escuchado ustedes. Vamos a continuar aquí en el Mundo al Rojo, más rojo que nunca, y sobre todo vamos a continuar pues hablando de todas las cosas que están pasando. Miren lo que dice la última noticia, que Leire Díez, atención, se vio con un chavista para urdir un ataque contra el juez del caso Bolaños, perdón, Begoña Gómez. Señor Araujo. Claro, porque ellos, como digo, estamos hablando en estos últimos días de esta cuestión, días, no días, días, en este caso sí son días, pues realmente esta gente, como digo, va para adelante contra toda la cuestión, ¿no? Es como dice el manual de resistencia de Sánchez, ¿no? Esto es resistir, resistir, resistir con toda esta avalancha de pruebas, porque ya no son
cosas de la fachosfera, eso queda ya, aquellos 5 días de reflexión de Sánchez realmente queda en papel mojado y se ve hasta qué punto él sabía perfectamente lo que se le venía para inventarse todo este plan de regeneración. Lo que quería era ni más ni menos que era de la degeneración de todas las instituciones. Colonizó a partir de esos 5 días todas las instituciones, lo que le quedaba el Banco de España, la Junta Electoral Central, y perpetró ese plan de acoso y derribo de todas las instituciones para preparar el escenario, ni más ni menos. O sea que esto ahora, vamos a seguir, yo decía el otro día, don Jesús, no sé si se acuerda el lunes, que íbamos a seguir sabiendo más novedades, y eso evidentemente va a seguir sacándose información porque es el momento, además. Y le adelanto que van a haber más empresarios que van a revelar más conversaciones, ¿eh? Yo lo he dicho también cuando se supo lo de Aldama, que iban a haber más empresarios. Hay muchos más empresarios con conversaciones muy comprometedoras con el actual gobierno, llegando a pactos, llegando a chanchullos con respecto a temas de contratas, y esto lo vamos a ver en los próximos días. Es que para uno de los socios de Pedro Sánchez, Otegi, perteneciente a la banda terrorista ETA, pues hombre, el asesinato no es nuevo. Cuando Aldama va cantando lo que va cantando, no es ni más ni menos que un seguro de vida para él. Es sencillamente decir, sé con quién estoy tratando y una tentación que puede tener es eliminarme, asesinarme. De hecho, Otegi sabe mucho de esto, que es socio de Pedro Sánchez, físicamente, ¿no? De cómo se asesina, ¿no? De cómo se marcan las personas. Entonces, claro, todos estos empresarios que han estado en contacto presuntamente en esta presunta mafia gobernada presuntamente por Pedro Sánchez, esa fundada sospecha social que cada vez avanza más sobre, bueno, que Pedro Sánchez está detrás de todo esto, si temen por su vida, la mejor manera de evitar que tengan un resbalón y se encuentren que se ha suicidado con 15 puñaladas por la espalda, pues es precisamente decir, si me pasa algo, todo el mundo que sepa que Pedro Sánchez tendrá esa fundada sospecha social de que además de la fundada sospecha social de robo, puede tenerla de asesinato, ¿no? Pues vamos a continuar, amigos, porque, atención, Rafael Pérez, ¿sabe quién es, no? Ahí lo tenemos, el peón de Marlaska, que lo sabe todo sobre Delsi, la UCO y las mascarillas. Y han puesto, amigos, a una palomina de Asuntos Sociales de secretaria de Igualdad. Yo no sé qué pinta una persona de Igualdad que no tiene ni idea de tema de seguridad como secretaria de Seguridad, ojo. Que han puesto una comisaría política para controlar aún más el Ministerio del Interior. Pero este hombre, ¿por qué se marchó? Señor Pérez, el señor Sánchez, ¿por qué el peón de Marlaska se marcha? En estos momentos, cuando sale todo el aluvión, el tsunami de las cloacas de Ferraz, cuando se demuestra que esto es una organización más parecida a la Rosa Nostra que otra cosa, este hombre coge y dice, me voy. Es un juez, no es un Coldo de la vida, ni un Ábalos, es un juez y sabe perfectamente que en un momento determinado pueden salir cosas de él o le están obligando a hacer cosas que pueden llevarle luego a prisión. Efectivamente, él cuando sale, Rafael Pérez, dice que se va por motivos personales, que dice que quiere, bueno, pues según el señor Marlaska, dice que quiere cuidar a la familia, cosa que yo me hace bastante dudar. Hemos de recordar que la UCO ya dijo hace unos meses, señalaba precisamente al señor, al que había sido secretario de Seguridad con Grande Marlaska por la trama de las mascarillas, ¿no? Es decir, entonces, ha coincidido precisamente en el tiempo con todo lo que estamos conociendo esta semana de los audios de Leire Díaz y la operación que hay para cargarse a la UCO. Y bueno, entonces vamos a ver, Marlaska en este caso, al parecer, le ha cesado, es decir, no es que se haya ido él voluntariamente, sino que ha provocado precisamente su cese. Y veremos a ver en los próximos días si el señor Rafael Pérez de alguna manera filtra algún tipo de información o dice algo de realmente lo que sabe o de lo que no sabe, porque recordemos que esta persona ha estado 7 años con Marlaska, o sea, tiene muchísima información de todo lo que ha pasado y de todo lo que está pasando en los últimos meses precisamente con la UCO, ¿no? Es decir, que han intentado
de alguna manera desmantelar, reducir la plantilla, con precisamente intentar dotar la UCO con los mínimos. Sí, no, porque nosotros ya vamos avisando, el señor Araujo, el señor Solaeche, etcétera, avisando de las presiones del Ministerio de Interior, de los marlascones, a la UCO, que eran brutales. Y ahora, la semana después, se sacan ya no las presiones, directamente que hay una mafia detrás para intentar acabar con la UCO, donde, ojo, hay que esperar las grabaciones que dice Aldama, que puede estar implicada también la directora general de la Guardia Civil. Sí, la directora de la Guardia Civil, que precisamente ayer también publicamos en el distrito.es una información, que realmente está callada, o sea, no, está guardando silencio, o sea, que a mí me parece vergonzoso que la máxima responsable de la UCO en estos momentos, por debajo de Grande Marlaska, sea Mercedes González y no diga nada de todo lo que está pasando, cuando tenía que salir en rueda de prensa. El otro día, precisamente, tuvo que cancelar una intervención que tenía en el Foro de Economía por todo lo que estaba pasando. Su equipo de comunicación le dijo que era mejor que no saliera para evitar precisamente preguntas de los periodistas. Entonces, que esta mujer, que al final, que lo hemos visto también, que Javier Pérez Dolcet decía que lógicamente, que la implicación por parte de la directora de Guardia Civil en todo el entramado que estamos conociendo de la operación para desmantelar a la UCO, ¿no? Entonces, es que es vergonzoso, es decir, que al final se ha puesto, lógicamente, a gente de su cuerda para intentar lo que estamos viendo, ¿no? Desmantelar a la UCO desde dentro, desde los órganos, precisamente, buscando precisamente además información contra los agentes que están participando en estos casos para intentar desacreditarlos, y como hemos visto esta mañana precisamente con los WhatsApp que se han intentado, bueno, que lo planteaban como una exclusiva, que a mí me parecía lógicamente al final un chascarrillo, no dejaba de ser un chascarrillo, precisamente. Señora Isaurrondo, déjese usted de chascarrillos de viejas de pueblo. Déjese de chascarrillo de vieja de pueblo. O sea, eso no es una exclusiva, eso no es la mafia, los chascarrillos de vieja de pueblo, ella y el señor Ruiz. Porque, vamos, o sea, que lo que estamos hablando aquí, tenemos aquí unos invitados en el plato y decían, ni Scorsese podría hacer un guión de estas características. Exacto. Cuando hacía las películas de la mafia. Pero vamos con esta noticia. Dice, Gallardo toma posesión como diputado y aforado. Señor Dávila, ¿qué opina usted del presunto cuñado de Pedro Sánchez? El presunto cuñado de Pedro Sánchez. Pues el presunto cuñado de Pedro Sánchez también, no sé si será o no, pero lo que está claro es que se han hecho dimitir a 5 personas para que deprisa y corriendo tenga el aforamiento el señor Gallardo, es que teme que efectivamente todo indica lo mismo. El Partido Socialista, hay una fundadísima y cada vez más fundada sospecha social de que ya es una organización criminal. Es decir, si Gallardo han hecho que dimitan 5 diputados socialistas, que dimitan para dejarle paso por lo único que es que tenga aforamiento, es decir, que no lo puedan juzgar. Y precisamente, ¿por qué no lo pueden juzgar? Porque está en un caso con el hermano de Pedro Sánchez. Lo que les digo, miren a su alrededor sus amistades. ¿Tienen alguna persona que se dedique a sacar lucro de la prostitución? Probablemente no. Ustedes no, yo desde luego no. Pedro Sánchez, su suegro, sacaba pingües beneficios de la prostitución. ¿Tienen ustedes a alguien que le hayan dado un puesto, le esté dando el dinero a alguien y le digan, ¿y usted a qué se dedica? ¿Dónde está su oficina? No lo sé. ¿Y usted que es director de artes escénicas? ¿A qué se dedica? Pues no lo sé, pero si es usted el director, no lo sé. Ese es el hermano de Pedro Sánchez. O sea, es que todo el entorno de Pedro Sánchez está implicado hasta aquí, de corrupción. Este hecho de que Gallardo haya entrado en el Congreso, bueno, en el Parlamento regional para tener el aforamiento es una prueba clarísima de que hay caso. Pues vamos con más casos. Atención, que vamos a hablar de Marichusma. Atención. El 3 de Montero usó 2 testaferros para cobrar de otro empresario al que anuló 1,2 millones que debía Hacienda. O sea, esta gentuza, amigos, que nos roba el dinero, ahora que hay que hacer la declaración de renta, esto es directamente
Alibaba y los 40 ladrones robándote. Para que te quitan el dinero para luego pagar las paguitas a los paniaguas que les votan, para pagar las prostitutas del Ábalos, del Coldo y para pagar luego la cocaína que toman muchos miembros del Partido Socialista. Y para vivir ellos como marqueses, mientras que nosotros vivimos en la inmundicia, porque cada día lo que pretenden es que cada día haya más pobres. Señor Araujo, esto ya, que el número 3 de Montero use testaferros para presuntamente cobrar coimas de un empresario que le ayuda a que le perdonen una multa de 1,2 millones, estamos hablando del 3, pero es que el 2 era el que se reunía con Aldama, que también llegaba a acuerdos, y eso ya lo ha reconocido él, con Aldama para que pagara la carta del IVA. Y Aldama dijo que le había ayudado a comprar casas y que le había entregado hace 30.000 euros. Sí. Es que el Ministerio de Hacienda no es que esté podrido, es que es otra cloaca más de Pedro Sánchez. Bueno, hemos hablado muchas veces, se le escapan todos los infractores, a nosotros nos persiguen por 120, 150 euros, nos embargan, como me ha pasado a mí, que han avisado a todos mis clientes por una deuda que yo no me había enterado y se han inventado y luego la han anulado, pero han llamado a todos mis clientes diciendo que me tenían que embargar, pues 150 euros creo que era. O sea, que ponen todo en el asador en cuanto a eso. La propia abogada, lo hemos hablado el otro día, también están persiguiendo a la abogada, creo que era de una de las causas, ¿no? También con este tema. Y bueno, se les escapan los grandes casos, como este, por ejemplo, en el cual está implicado también, recordemos, Bildu y PNV en estas cuestiones de las contratas y demás, ¿no? Esta mañana yo estaba, efectivamente, PNV. ¿No? Juan de Dios, exacto. Esta mañana yo estuve publicando que se había descubierto el narcotúnel entre Ceuta y Marruecos. En ese narcotúnel, pues entraba droga, por supuestísimo, hay algunos funcionarios de la Guardia Civil implicados y también cobraban mordidas de 70.000 y 100.000 euros. De hecho, el confidente de la operación Hades, del cual hay 14 detenidos y que lleva ya 2 vistas en la Audiencia Nacional, relataba que mucha gente cobraba ese dinero. El tema es cómo es posible que entre todo ese dinero y todo ese dinero esté fuera del control de la Hacienda, ¿no? Pues amigos, vamos a la noticia que tiene hoy el señor Araujo, porque está relacionada con Leire Díez. Y nos vamos directamente al pucherazo que se dio en Asturias. Señor Araujo, vamos a ir viendo un vídeo de una apoderada que revela un fraude electoral en Asturias y graba a 2 magistrados confesando que ellos no hacen escrutinio, porque los resultados electorales se los da Indra. Confiesan los magistrados que solo cuadran los resultados que les da el sistema y aceptan en el medio del escrutinio. Y que Correos meta una caja con 580 votos para cuadrar un acta de resultado final ya preparada desde 9 horas antes. Vamos a verlo. Vamos a verlo y a escucharlo. Póngalo desde el principio. ¿Y en qué consiste el escrutinio general? En volver a leer todas las mesas. O sea, se leen todas las mesas, el resultado. Vale, o sea que no consiste en... ¿Volverás a mirar voto por voto o no? No, o sea, o sumar las actas a mano y todo esto. Sí, se cuadran al final todas, sí. ¿Se cuadran? Sí, se cuadran. Coincide con el resultado que ya se ha dado, ¿no? El del escrutinio provisional. Exactamente. O sea que no sé, yo es que creía que se abrían los sobres y se sumaban a mano o se hacían... El sistema, el programa que tenemos ya nos lo suma todo para que tenemos un resultado. Tenemos un programa informático. Vale. Más o menos. Al final lo que hacen es revisar... Y cuadre todo. Todas las incidencias que ocurren y que podemos revisar son las que vienen en las actas de sesión. La acta de sesión que dura todo el domingo. Eso es lo que pasa. Ahí se recoge. Sí. Vale. Pero no sé, yo es que, perdón, que creía que se sumaba a mano y que duraba 6 días. No, porque antiguamente sí. Ahora con el sistema informático lo suma el ordenador. Y si hay una incidencia, se modifica en el ordenador. Sí, imagínate, muchas veces, alguna vez pasa, ponte que, en tu caso partido minoritario, pero tú ponte que en el ruido aparecen 500 votos en una mesa, ponte, 400. Sí. Vemos que en el de arriba es un partido grande, PP PSOE, que pone 0. Sí. Vemos que eso
canta mucho, que eso es que hay que algo huele a error. Huele a error, porque vemos que el que lo escribió se confundió de casilla. Entonces eso lo podemos a revisar y modificamos eso y los de la voz lo modifican. Vale. Al final nos cuadra seguramente todo. Vale, entonces ya se cogen los datos de Indra del escrutinio. Claro, cogemos los datos de Indra que han metido todas las actas de sesión por el datos del escrutinio, todas. Sí. Y entonces ya empezamos a ver, y así aparezcan los partidos diciendo, oiga, que yo tengo que revisar la mesa tal porque ocurrió. Buscamos la mesa, abrimos el sobre, tiramos los votos y contamos a ver si cuadra todo. Vale, así. vale. Digamos, vamos todo así. Sí, que se dan por buenos los resultados del escrutinio provisional y se revisa. Solo las incidencias. Vale, y no se vuelve a sumar. Que nadie discuta. Que nadie se discute, exacto. Claro. Que nadie discuta, lo damos válido. Y no se vuelven a sumar todas las actas con Excel o a mano. Si hay ejemplos burdos que hay que cambiar, lo cambiamos. El senador lo va cambiando y luego sacamos un resultado final correcto, que ese es el válido. Que se firman ya todos los apoderados y el provisional más las rectificaciones pertinentes exacto, copias para cada uno de los partidos que lo sepan y a partir de ahí cuando ya repartimos los escaños todos. Vale. Qué emocionante, pues muchísimas gracias, muy amable, ¿eh? Gracias. Pues amigos, más claro, el agua, no se hace el escrutinio. Si alguien ha protestado previamente, pues miran, lo cuadran y poco más. Señora Araujo, cuéntenos. Bueno, está la confesión de un delito electoral, directamente. Esto es un delito electoral. El artículo 152 de la LOREC, 150.2. La confesión de un juez. Sí, por un juez, efectivamente. Sí, ¿Qué banda la es dice? una confesión. A partir del artículo 140 de la LOREC dice que la inobservancia de las reglas del escrutinio es un delito electoral. Estos señores están confesando un delito electoral, no son los únicos, se cometen en todas las juntas electorales provinciales. Y aquí lo que están diciendo, este procedimiento, además de delictivo, es completamente irregular y permeable a una alteración fraudulenta de los resultados, porque como ellos dicen que es el resultado que les pasa a Indra, que lo modifica el ordenador y está todo supeditado a un procedimiento informático que nadie controla y solamente se dedican a verificar las actas que estén protestadas por los apoderados, pues es muy sencillo. En aquellas circunscripciones en las cuales un partido no tenga apoderados, pues va al horno, digamos. Aquí, evidentemente, como pasó, por ejemplo, y yo he demostrado en Torrejón de Ardoz, que los 40 votos de Vox se adjudicaron al Partido Comunista y así se quedó. Y este es el gran problema, que como hemos también demostrado, el inflado de votos a Junts con los resultados provisionales, si yo en esa europea no llego a alertar sobre ese inflado, aquí no se hubiera puesto el foco en absoluto en esta cuestión. Así que yo creo que este vídeo tiene que ser un antes y un después en la lucha por la integridad electoral. Gracias a esta apoderada valiente hemos podido saber esta cuestión. No, yo lo sabía de hace más de 2 años, lo he denunciado incluso en la Junta Electoral, pero me gustaría proseguir para que se vea realmente, las actas, don ¿no? Jesús, claro, qué es lo que ha pasado después. Bueno, pues vamos a ir poniendo las actas, las ponemos en un lado y al otro lado le ponemos al señor Araujo y él las va a ir explicando. Bueno, esta misma apoderada nos ha proveído de las actas del escrutinio general. ¿Qué es lo que estamos viendo? Es una circunscripción... La primera, primero pongan la primera acta. Son 3. Es de Occidente. Asturias está, digamos, realmente organizada en 3 circunscripciones. Occidente, Oriente y Centro. Podemos ver en cualquiera de las 3... Primero, que todas las 3 son a la misma hora. Es decir, que el escrutinio para las 3 circunscripciones se acaba a la misma hora. Primera circunstancia extraña. Luego, ahí vemos a los vocales, apoderados, todo el nombre. Ya esa acta está preparada y fechada el día 1 de junio a las 12:30 de la mañana. 1 de junio a las 12:30 de la mañana. Estamos hablando del jueves, no se cumple el 5º día. Esto está el día anterior. Es decir, que esta acta está preparada el día 1 de junio. Pero me gustaría ahora mismo que si pudieran proyectar la siguiente acta, que es la del voto cera, quedémonos con ese horario a las 12:30, porque el escrutinio del voto cera, el acta termina a las 21:30 de ese mismo día. Pero una pregunta, señor Araujo, estas son de las elecciones generales del 23J. Estas son del 28M de Asturias. Ah, de Asturias. 28M. De la comunidad autónoma. Es la que estaba muy disputada, el PP incluso iba adelante y se aupó
Adrián Barón con la presidencia del Principado de Asturias. Y hay creo que he enviado otra para que sea el acta de escrutinio del voto cera, y hay uno más ampliado y que se ve mucho mejor para que se aprecie que realmente las actas de escrutinio general estaban puestas para las 12:30 y sin embargo la del voto cera a las 9:30 de la noche. Así voto que cera es el voto por correo. Sí, el voto es el voto de los españoles residentes Sí, en el exterior. Sí, que viene por correo. Que sí vamos. viene por correo, que sí viene por correo, ¿vale? Ahora bien, no sé si tienen el siguiente fotograma en el cual están las dos fechas puestas en paralelo para que se vea bien esa circunstancia absolutamente escandalosa, ¿no? Que realmente, ¿cómo es posible que tengan los resultados definitivos antes del escrutinio del voto cera? Bueno, como creo que no lo tienen, vamos a ver qué ha pasado. En el siguiente reportaje que realizó el periódico El Comercio. Sí, vamos a poner, digamos, las noticias. Claro, efectivamente, porque ¿qué es lo que ha pasado? Mientras estaba el escrutinio del voto cera, recordemos, ya estaban los resultados definitivos publicados, pues apareció de repente 540 votos en una caja de correos. Vemos que es una caja de correos, ¿eh? Vemos perfectamente la noticia que se documenta. Ahí están los magistrados revisando esa caja de correos con 540 votos nuevos que metieron a mitad del escrutinio del voto cera. Esto es completamente ilegal, evidentemente, pero lo que podemos inferir y lo que dice esta apoderada es que si realmente el escrutinio del voto cera no iba como ya tenían los resultados predeterminados, pues había que meter más votos para que los resultados cuadraran, y luego de eso pues ganó el PSOE. ¿Y qué tiene que ver la famosa ley de Díez en todo esto? Bueno, se está publicando que Leire Díaz, efectivamente, Leire Díaz ya era funcionaria de correos y se está publicando por esas redes. Yo realmente no tengo esa constatación, que era realmente la encargada de gestionar precisamente esto del voto por correo. Ya era un alto cargo de correos. Sí, en aquel momento era directora de Relaciones Institucionales de Correos, además. Efectivamente, recordemos. sí, o sea, tenían un alto cargo. Y si nos atenemos al informe de la Guardia Civil respecto al fraude de Aljarafe de Sevilla, de Albay de Aljarafe en Sevilla, en ese informe la Guardia Civil dice que ese sistema de fraude de votos por correo necesariamente tiene que tener la colaboración proactiva desde propio correo, de funcionarios de correo. Tienen que tener esa participación activa en Ahí este vemos, fraude, ¿no? la noticia dice, aparece una nueva caja con 580 votos. O sea, no puede ser que aparezca una nueva caja en un recuento. Pues ha aparecido, y esto es un testimonio gráfico de prensa. Inmediatamente cuando apareció esa caja, pues se desalojó inmediatamente de la sala a prensa y público, a pesar de que es un acto público, no pueden desalojar. Claro, y la pregunta es, no podemos saber, los votos correspondientes de esos, ¿a qué partido correspondía cada uno de ellos? No, porque inmediatamente lo que hacen es mezclarlos, se mezclan. Nunca se puede saber lo que es el voto por correo. Yo lo veo de manera positiva. ¿Por qué? Porque si hubiera una circunscripción con muy poquitos votos por correo y se identifica a la persona, se podría saber a qué partido ha votado. No obstante, en este caso del voto cera, realmente es absolutamente irregular esto que ha ocurrido y estamos frente a otro nuevo delito electoral. Y como digo, el hecho de que se haya aceptado una caja de correos con estos votos también es un delito electoral, es una clara infracción a la ley orgánica del régimen electoral. Y perdón, a lo que te referías del fraude en Aljarafe, y corrígeme si me equivoco, pero básicamente es que compraban ese voto a una persona, le daban 100 euros o 150 o lo que fuese, y otra persona iba a depositar el voto de esa persona a correos. ¿Por qué es necesario la colaboración del funcionario de correos? Porque cuando uno va a entregar su voto, se tiene que identificar con el DNI y lo tienen que ver que la cara efectivamente corresponde con la suya. Y eso no se hizo. Y esos votos comprados fueron depositados en correos por personas ajenas de los que habían vendido su voto. Sí, decir, y que se pagaron con fondos europeos, que es lo que están investigando ahora, se utilizaron fondos europeos. Incluso. Y esto, para ahondar más, hay que recordar que a Pedro Sánchez, en las elecciones internas al Partido Socialista como secretario general, le pillaron metiendo varios votos a la vez. Es decir,
que se rodea de presuntos ladrones. Su mujer, su hermano, su presunto cuñado. Pero es que además, cuando él va a las elecciones como secretario general del PSOE y cada afiliado socialista tiene que votar, a él lo pillan metiendo varios votos en la urna, es decir, dando pucherazo interno. ¿Qué no hará este hombre para mantenerse en el poder? Asociado con ETA-EH Bildu, asociado con los ladrones o los presuntos ladrones de Junts y clarísimos golpistas de Junts. Pero recordemos además que estaba yo ahora precisamente verificando los resultados que tuvieron, en este caso, las elecciones de Asturias, en las autonómicas, y el PP se quedó junto con Vox y Fora de Asturias a un escaño de la mayoría absoluta en Asturias. Es decir, que viendo esto, precisamente, pues, y si sumamos a lo mejor otras circunscripciones electorales que pueda haber en Asturias, en otras mesas electorales, podía haber decantado precisamente el voto a favor de que no estuviera gobernando el señor Barbón y pudiera haber gobernado el PP en Asturias, ¿no? Con otra cosa adicional, y para que todo el mundo lo tenga claro, el voto por correo no tiene una custodia judicial o policial. Es decir, las sacas con esos votos quedan depositados en una oficina de correos, que ya sabemos que esta Leire era responsable importante de correos. Es decir, se rompe la custodia, igual que una prueba judicial. Si se rompe la custodia policial, esa prueba no sirve. ¿Por qué? Porque alguien la ha podido alterar. Bueno, pues alguien ha podido alterar esos votos en correos. Y dándonos cuenta de la gente que rodea también a Pedro Sánchez, ¿no? Digo lo mismo. Piensen ustedes en su entorno familiar, de amistades, cuántos ladrones, asesinos, delincuentes, gente dedicada a explotar en la prostitución a mujeres o a hombres tienen, y sin embargo Pedro Sánchez, oiga, es que prácticamente el 100% de la gente. Pues vamos con otro tema que es también muy importante. Atención lo que se dice de Neutral. Atención, Neutral ha dejado de ser un verificador, ahí lo tenemos, y se ha convertido directamente en un medio que caza a gente como Betaña, Pegasus y la que faltaba, la factoría de un partido prorruso que viraliza desinformación en España. Neutral, señor Araujo, ya no verifica, sino que se suma a las cacerías. Bueno, ahora mismo incluso revelando, en ese artículo revela la identidad de estas personas que además yo conozco en persona. Por tanto, podemos decir ahora mismo Ana Pastor es la nueva fontanera del PSOE, porque está realmente persiguiendo a esas cuentas críticas con el gobierno sanchista, incluso revelando sus identidades. Esto ni más ni menos se llama el doxeo, el doxing. El doxing es una forma de ciberacoso. O sea que Ana Pastor ya no solamente, digamos, podemos decir que es la ciberfontanera del PSOE, como Leire Díaz. Pues Leire Díaz pues ha caído en desgracia y ha sido descubierta, pues no cabe duda que yo creo que a partir de hoy ya Ana Pastor se va a dedicar a través de Neutral a perseguir a cuentas disidentes. Dice un montón de desinformaciones. Vamos a analizar las fotos que tenemos. Sí. Coméntenos usted. Porque es muy grave esto, don Jesús. Es que Neutral se ha convertido a partir de hoy, lo que hemos visto, en una agencia de ciberespionaje. Ahí estamos viendo en ese artículo que ha publicado para evidenciar y para revelar la identidad de estas cuentas de Twitter, pues que ha conectado allí una monitorización con un software muy avanzado para saber qué interacciones tiene y de qué forma realmente estas cuentas se propagan a través de cada una de esas publicaciones. Estamos hablando realmente de tácticas, estas son tácticas de ciberespionaje, ¿no? Y si vemos en el siguiente fotograma, esto siempre hablando del artículo de Neutral, vemos que incluso allí, no alcanzo a ver, pero realmente incluso está, digamos, criticando que esa cuenta esté apoyando a Justicia Europa porque es una de las acusaciones populares contra Begoña Gómez. Es decir, que esto es Neutral, o sea que Neutral ya ha dejado de ser una entidad verificadora. Ahora mismo son una agencia de activistas, de ciberespionaje, de ciberacosadores, y tengo que decir, don Jesús, que como esto de revelar, que ahora si nos ponen el siguiente fotograma en el cual se ve que Neutral está revelando esas identidades como forma de ciberacoso, se llama doxeo.
ahora mismo que, como saben, yo soy el secretario general de la Asociación de Peritos Judiciales e Informáticas de España, voy a proponer mañana que Neutral sea declarada una organización de ciberdelincuentes. ¿Por qué? Porque están ahora mismo todas estas cuentas siendo atacadas por un verdadero ejército de ciberacosadores. Están insultando. ¿Qué tiene que ver con Neutral? Y lo ha sacado en Neutral, porque evidentemente, como han revelado... a ver, Neutral, digamos, señala y luego el resto actúa. Claro, efectivamente, esto es, ni más ni menos, una operación de ciberdelincuencia, ¿no? Que señalan, presunta, ponen la diana... Presunta ciberdelincuencia. Bueno, pero yo mañana voy a proponer en nuestra asociación que se declare efectivamente una organización de ciberdelincuentes, de ciberacosadores. Esto es delito, es un ciberacoso, es ciberbullying. El doxeo es ciberbullying. Están poniendo en la DANA personas que además yo conozco que son personas vulnerables. No sabe realmente Ana Pastor lo que ha hecho. Pueden haber comprometido la integridad física de estas personas, que además yo sé perfectamente y las conozco en persona, trabajan, viven en un entorno muy hostil. Imagínense, por ejemplo, en una localidad pequeña. Yo sé dónde viven y lógicamente pueden... Pues se están jugando hasta la vida. Efectivamente, esto es poner una diana, esto es ciberterrorismo, Claro, poner una diana a la espalda de personas. De lugares muy delicados de España donde hay gentuza de los nacionalsocialismo muy violenta, que puede matarla incluso. Claro, esta es la cuestión. Así que también voy a denunciar a título personal ante el INCIBE. En el INCIBE yo soy formador de jueces y magistrados, ahí está mi nombre dentro del INCIBE. Voy a denunciar también para que se tomen las medidas oportunas, que este artículo realmente sea borrado y además se tomen serias medidas disciplinarias y multas coercitivas contra Ana Pastor. Muy rápido. No, simplemente me ha sorprendido esta noticia porque Neutral estaba hasta ahora calificada precisamente como una agencia de verificación, ¿no? Junto con Maldita.es, si no recuerdo mal, por ejemplo. Entonces, claro, que ahora como usted, señor Araujo, esté denunciando todo esto, a mí me sorprende, porque hasta entonces pues yo lo tenía en buena estima, teniendo en cuenta que además es que creo que Neutral, si no recuerdo mal, había sido uno de los verificadores que Meta o Facebook había seleccionado precisamente para... Perdieron esa contrata. Vale, yo desconocía ese dato. Entonces, claro, a mí me sorprende, además teniendo en cuenta que si Ana Pastor, que es periodista, esté detrás precisamente. Lo ha sacado en La Sexta este mediodía. Este mediodía han calificado a Cuenta Betania como del Kremlin. Ya. Cuando, si ve, yo las conozco, no son prorrusas para nada, al contrario, incluso hay determinadas publicaciones que critican mucho a Putin. Estas cuentas están a favor de los inocentes, realmente de las víctimas, ¿no? Y es un despropósito total. Se ha realmente, como digo, convertido en una agencia de ciberespionaje, ¿no? Pero hacen tácticas parecidas a las de ETA. Gara, que era el periódico, señalaba... ¿Cómo se llama la portavoz de Bildu en el Parlamento? Aizpuru. ¿Y qué es lo que hacía? Precisamente señalaba a través del periódico los objetivos y luego... La ETA mataba. Había y está condenada por eran eso. lo mismo, pero había un comando terrorista, es decir, era lo mismo, era el mismo entramado. Sí, claro. Lo que pasa es que tenían un parte de ese entramado, era el que pegaba el tiro. Estos señalan y otros están actuando. Pues sí, amigo, vamos a poner imágenes de la manifestación que ha habido al lado de Moncloa, una manifestación, vayan poniéndolas y las vamos comentando, señor Araujo, una manifestación donde han ido cientos de personas a la misma y que es la primera manifestación que se empieza a hacer cerca del Palacio de la Moncloa. Ahí le tenemos, el Palacio de la Moncloa ha estado cercado por unos instantes. No ha habido incidentes en la misma, pero sí es un primer aviso y puede ser el germen también de esas manifestaciones que hubo en Ferraz en su momento, que fueron, yo creo, el germen de la resistencia contra un gobierno mafioso, que no es que lo diga yo, sino las pruebas, los jueces y los indicios constantes que está viendo, ¿no? Esto puede ser, y sigamos poniendo imágenes con el señor Araujo, puede ser el principio de ese germen que día sí, día también, esta noticia sea una noticia internacional que tanto necesitamos para que el mundo se entere de que estamos ante el inicio de una presunta Estado más cerca del crimen transnacional que del Estado liberal.
Sí, yo me alegro mucho de esta manifestación. Yo sé que hay gente que opina que no vale la pena, que no hay que salir, que eso es, hasta dicen disidencia controlada. Hay cosas, la realidad es así, ¿no? Yo creo que realmente, por eso abogaba al principio del programa en la unión. Ahora tenemos que unirnos, PP, Vox y la sociedad civil. Tenemos que unirnos, pero sin fisuras, sin ningún tipo de crítica. En el momento en que estamos realmente, no solamente jugándonos el futuro político, estamos jugando aquí la vida. Es que ante la próxima catástrofe estamos en peligro realmente, porque estamos en manos de auténticos psicópatas, como digo, permiten ese túnel de narcotráfico. Ante la próxima riada, pues están yendo muy lentas las obras de restauración, como hemos también hablado, y aquí realmente me emociona mucho ver allí a toda la gente unida, junta, incluso bailando, contentos, con alegría, porque realmente tenemos que tener un país más esperanzador y no realmente, como estamos diciendo, que dicen que realmente es un país de muchas salidas. Claro que hay muchas salidas, es un país de muchas salidas, por aire, por mar y por tierra. Pues amigos, felicidades a los convocantes de esa manifestación y seguiremos informando, porque lo que tiene que rugir, las calles tienen que rugir y tienen que cercar la Moncloa para que el sátrapa sienta en el cogote el aliento del pueblo. Vamos a darles un consejo a todos ustedes. Colacel Anti-Os, las arrugas superficiales, la flacidez o el descoloramiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Anti-Os de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina o la tropoelastina. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Anti-Os produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Anti-Os, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas o llamando al 91-446-0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Y nos vamos a publicidad, amigos, nos vamos a publicidad y vamos a ver qué pasa con Donald Trump. Con Donald Trump. Atención, que un tribunal federal ha dicho, le ha parado los famosos aranceles, y por otro lado, Elon Musk se despide del gobierno de los Estados Unidos, según los medios de aquí, discrepando con el presidente norteamericano. Lo vamos a ver todo esto después de publicidad. No se vayan, porque si no, nadie se lo va a contar. Muebles Adama. Muebles a medida para toda tu casa. Salones, dormitorios, colchones, conjuntos juveniles. Montaje y transporte gratuito y además financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a la calle General Ricardo 190 o visítanos en mueblesadama.com. Muebles Adama. Muebles grandes a precios bajos. Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Bull Seguridad, con el mundo al rojo. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte, de Mundo Natural.
Y amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y atención, las noticias que nos llegan dicen que Elon Musk se despide del gobierno de los Estados Unidos tras las discrepancias con Trump por el presupuesto federal. Esto es lo que estamos aquí recibiendo en Europa. Lo que yo he escuchado de Elon Musk, ha dicho que le da las gracias al presidente por haberle confiado en él. Yo es lo que he escuchado, pero que nos informen desde América. Don Federico Berrueto, buenas noches, ¿cómo está usted? Me da mucho gusto saludarte, estoy muy bien. Cuéntenos, porque aquí en Europa es que parece que han salido a palos Trump y Elon Musk, cuando el discurso lo que ha hecho Trump es darle las gracias a Elon Musk. Es verdad que el presupuesto de Trump es más amplio, pero también es verdad que el otro día Trump trajo casi 5 billones de euros de inversiones de Arabia Saudí, ahora va a traer X dinero. O sea, no es cuestión del dinero que gastes, sino de que ingreses, ¿no? Bueno, a ver, se especulan muchas cosas sobre las razones de la salida de Elon Musk del entorno cercano del presidente Trump. Una versión habla de que su empresa no fue favorecida en un contrato mayor. Otros refieren a su disgusto o su rechazo por lo que ha sido el presupuesto aprobado ya por la Cámara de Representantes. Y otros refieren a la necesidad, la presión que tiene Elon Musk de parte de sus propios socios, porque como todas las armadoras, pero más Tesla, está sufriendo una caída importante de valor. Lo cierto es que puede ser un poco de todo. Yo debo decir una cosa, que para un político y sobre todo para el hombre más rico del mundo, debe ser muy complicado aguantar lo que es o soportar lo que es la presión propia de la política. La política es muy ruda y para un hombre poderoso como Elon Musk, verdaderamente debe haber sido muy, muy complicado. ¿Qué es lo que ha dicho Elon Musk? Que él ha sufrido un daño reputacional y que este daño reputacional se lo ha trasladado a sus negocios. Creo que la principal motivación de Elon Musk no es tanto su disgusto, su rechazo o su desencuentro con Donald Trump, sino más bien la necesidad que él tiene pues, de dedicarse a lo que ha hecho y lo ha hecho extraordinariamente bien. Tan es así que es el hombre más rico del mundo. Quiero preguntarle también por la noticia que habla que un tribunal federal de Estados Unidos cancela todos los aranceles de Trump por inconstitucionales. Vamos a escuchar el siguiente vídeo y a continuación hablamos con el señor Berrueto. Considerar que se está excediendo en sus poderes, una Corte Federal estadounidense bloqueó en gran parte la política arancelaria del presidente Donald Trump, la cual considera inconstitucional. Los 3 jueces de la Corte de Comercio Internacional estimaron que el Congreso de Estados Unidos no delega una autoridad ilimitada en el mandatario para que use la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales de 1977 y EPA. Así las cosas, señalan que las órdenes de aranceles mundiales y de represalia impuestas por Trump exceden cualquier autoridad otorgada a la EPA para regular las importaciones por medio de aranceles. En consecuencia, quedaron bloqueados los gravámenes globales y recíprocos que fueron anunciados el pasado 2 de abril, fecha que fue llamada como Día de la Liberación, además de los que había impuesto previamente en contra de Canadá, México y China. Cabe recordar que la mayoría de los aranceles mencionados estaban pausados luego de que las bolsas reaccionaran con fuertes caídas y después de que Trump decidiera mantener gravámenes solo del 10% por 90 días para llegar a acuerdos con cada país. Desde la Casa Blanca, un portavoz anunció que apelarán el fallo, enfatizando en que... Pues amigos, esta es la noticia, pero la noticia es, señor Berrueto, es que Trump ha hecho una apelación y le da la razón, ¿no? Bueno, para Trump va a ser muy difícil ganar ese litigio, porque lo que está diciendo la Corte Internacional
de Comercio, que es una corte norteamericana, no es una corte externa, es que corresponde al Congreso definir impuestos. En otras palabras, los aranceles están siendo definidos como impuestos y esta es una facultad que corresponde al Congreso. Incluso ha ido más allá la Corte. La Corte dice que no puede el Congreso delegar estas atribuciones en el presidente. Es decir, la Cámara de Representantes y el Senado no pueden acordar trasladarle al presidente Trump decisiones como la imposición de aranceles, sino que esto tiene que ser aprobado por digamos, el poder legislativo norteamericano. Veo muy difícil, aunque hay dos cosas que uno debe tomar en cuenta. Primero, no se suspenden de inmediato. Hay un periodo un tanto incierto, seguramente... Sí, pero ahora mismo el Tribunal de Apelaciones ha restablecido los aranceles. En estos instantes ha salido la noticia. Bueno, es parte precisamente del tema. Y el otro asunto tiene que ver con una comparecencia en estos últimos minutos de Peter Navarro, diciendo que ellos van a persistir bajo todos los medios con su política de imposición de aranceles y desde luego obedecen la decisión de la Corte, pero dicen que apelarán y al respecto, bueno, dice que pelearán hasta lo último para lograr hacer valer lo que es la postura de Trump sobre los aranceles. Pues don Federico, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo. Tengo que decirlo porque don Federico colabora en dos programas, en América Directo y en El Mundo al Rojo. Con mucho gusto, Jesús. Pues un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo y cuídese mucho. Señor Sánchez, una noticia de última hora, Donald Trump puede seguir provisionalmente con los aranceles. Sí, lo que ha pasado es que el Tribunal de Comercio Internacional hoy había paralizado precisamente los aranceles de Donald Trump. Lo que pasa es que el gobierno de Donald Trump ha recurrido a un tribunal de apelación precisamente que está por encima de este Tribunal de Comercio Internacional y entonces digamos que ha vuelto a restaurar esos aranceles. Entonces ha dado este tribunal que es superior, digamos que está por debajo del Tribunal Supremo de Estados Unidos, ha dado de fecha hasta el 9 de junio tanto al gobierno de Estados Unidos como al Tribunal de Comercio Internacional para que aporten la documentación que ellos consideran y van a tomar, hasta ese día van a tomar la decisión en teoría no final, porque al final seguramente esto va a acabar en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que es el que tiene la última palabra para decidir si los aranceles de Trump son, porque en teoría lo que decía hoy el Tribunal de Comercio Internacional es que Trump se había excedido de sus poderes presidenciales, es decir... Sí, lo que decía, que tenía que aprobarlo, digamos, el Parlamento. En el Congreso de Estados Unidos, efectivamente. Entonces, se había extralimitado y entonces Trump, lógicamente, el gobierno de Trump ha recurrido hoy mismo, precisamente hoy las bolsas habían subido previsiblemente porque se habían paralizado los aranceles, pero se han vuelto a restaurar y la decisión provisional, que no definitiva, que será ya del Tribunal Supremo cuando se conozca, va a ser hasta el 9 de junio cuando conozcamos la decisión de este Tribunal de Apelación definitiva en función de las pruebas que hayan aportado tanto el Gobierno como el Tribunal de Comercio Internacional. ¿Y esto cómo afecta a la negociación que tiene con Europa? Porque el 9 de junio era también la fecha límite. Claro, efectivamente, el 9 de junio es la fecha que había propuesto Donald Trump, que había dado a von der Leyen precisamente para aplazar estos aranceles. Lo que pasa es que, bueno, vamos a ver si esa prórroga hasta el 9 de junio se vuelve a prorrogar, lógicamente, para ganar más tiempo. Lo que sí que aduce el gobierno de Trump es que, digamos de alguna manera, que esta paralización de los aranceles minaba un poco lo que es la gestión o la diplomacia con el resto de los países mundiales para negociar los aranceles. Es decir, como diciendo, nos está usted perjudicando a los intereses de Estados Unidos para poder negociar con los países donde hemos aplicado estos aranceles, ¿no? Pues amigos, veremos lo que pasa con los aranceles. Seguiremos aquí informando. Mientras tanto, le vamos a dar un último consejo. ¿Le gustaría perder esos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto le gustaban. Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Y se nos acabó el tiempo, se nos ha pasado el programa volado, señor Araujo. Es verdad. Bueno, ha sido muy intenso. Eso es bueno, ¿no? Sí, ha sido muy intenso y bueno, muchísimas gracias por la invitación y un saludo para toda la audiencia de Mundo al Rojo.
Y un fuerte abrazo para usted, señor Juan de Dios Dávila. Un placer tenerle aquí. Muchas gracias siempre. a vosotros. Y veo que lleva ahí un papelito. ¿Qué? Bueno, es que yo estaba en la manifestación esta tarde y me han dado este adhesivo, que es el que lleva Aztioir en el camión, lo que colgaron justo delante del Congreso, y yo creo que esto hay que pedirlo, y hay que pegarlo por todas partes, que se sepa que es un corrupto. Y con señor Sánchez, un placer tenerle aquí. Un placer, y invito a nuestros telespectadores que también nos pueden seguir en el distrito.es. Pues en el distrito.es, información 24 horas. Del mundo al rojo, se vayan al distrito.es, amigos, y tienen toda la información actualizada. Recuerden a todos que sean buenos, que Dios les bendiga, que Dios bendiga a la madre patria ahora más que nunca, y que sepan que para que triunfe el mal solo hace falta una cosa, que los hombres buenos no hagamos nada. Hasta mañana, amigos.